buenas tardes, os doy la bienvenida un domingo más, pero nunca un domingo cualquiera, al space de vuestras charlas educativas. Nunca un domingo cualquiera porque creo que el tema de hoy es muy importante, muy relevante. Llevamos la educación a otro nivel, porque como estábamos comentando por la mañana, pues la educación va mucho más allá de las aulas, ¿no? Y para eso tenemos la suerte de tener a Steffi y a Sonia. Que yo ya les iba siguiendo por Twitter y bueno, pues a veces aguantan, ¿eh? A veces aguantáis y bueno, muchísimas gracias por estar aquí, pero antes de nada, y noticias de las charlas educativas, os recuerdo que estamos como un doble monográfico en el mes de mayo. Los domingos, iba a decir los fines de semana, los domingos están dedicados a atención a la diversidad y a salud mental, que es como empezamos en el mes de octubre esta quinta temporada, y vuelvo a repetir, creo que es la línea que tenemos que llevar, me parece como es una declaración de intenciones, porque creo que tiene que ir por ahí la cosa. Y los miércoles, también otra declaración de intenciones, está dedicado a mujeres investigadoras y divulgadoras. En referencia a eso, el miércoles que viene tendremos una charla pregrabada con Shakira Ventura. Pregrabada, pero la emitiremos el miércoles a las 9:30. Estaremos en el chat en directo comentándola y también estará Shakira, aunque va a llegar un poquito más tarde. Shakira llegará pues a eso de las 10 más o menos, pero se pasará por el chat. De verdad, ha sido excepcional, ha sido una charla increíble y os recomiendo pasaros y estar allí para verla. Sí. Y el domingo que viene seguiremos viendo, porque en nuestro space nos marcharemos de Twitter, viajaremos a YouTube para hablar con 3 referentes a nivel nacional en prevención de suicidio, como son María de Quesada, Luis Fernando y Miguel. Es que ahora no voy a decir los apellidos porque se me han ido, ¿vale? Pero bueno, el domingo que viene será a las 7 de la tarde igual, pero el space lo trasladaremos a YouTube y ahí os espero. Bueno, esto simplemente para que os hagáis una idea. Recordad que el space quedará grabado, si todo va bien, disponible en YouTube en formato audio solo y en las principales plataformas de podcast. Y que podéis dejar, aunque podáis participar dentro del space, si queréis dejar alguna pregunta a nuestras invitadas o los comentarios que queráis dejar durante el space, hacedlo por favor con el hashtag de las charlas educativas. Steffi, Sonia, lo siento, pero voy a decir otra cosa más que me olvidaba, que esta mañana el debate dominguero pues lo quise meter haciendo referencia a lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Entonces, por la mañana preguntaba si alguna vez os habíais encontrado con alguna de estas situaciones, lo preguntaba a la comunidad, ¿no? de las charlas educativas, si habían tenido que ceder el asiento, si se lo habían cedido a ellos, ambos o ninguna de las situaciones. Los comentarios están siendo muy interesantes, yo os los pasaba a Steffi y Sonia, os pasaba el enlace. Yo simplemente quiero destacar la idea que se ha hecho como mención a la juventud, aunque había otros comentarios que decían que no se trataba de la edad para nada. Otros comentarios que decían, habría que hablar también, Steffi y Sonia, os lo dejo ahí, de las salas de espera cuando se va y hay alguien que no se levanta cuando a lo mejor alguien necesita sentarse, colas de supermercados, se abrió muchísimo. Y también otra cosilla que salió muy interesante, y con eso acabo, ya os doy paso, era el hecho de que las personas que más cedían el asiento eran las personas que más necesitaban sentarse. Que yo pensaba ahí, ¿no?, en esa empatía y en que solo somos capaces de ver algo si nos pasa a nosotros, ¿no? Entonces parecía que muchos comentarios iban en ese sentido, ¿no? De que parecía que se levantaban las personas que más necesitaban estar sentadas de alguna manera porque eran las que más entendían esas situaciones. Steffi, Sonia, ya paro de hablar yo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Eso antes de nada, de verdad os lo agradezco mucho. Hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de civismo, de educación, de enfermedades, de discapacidad, sobre todo de civismo y educación, ¿no? Para ello os contaremos con vosotras dos, que como decíamos, en vuestro Twitter, yo le llamo Twitter, en algún momento habéis tratado estas temáticas, en algún momento bastante, ¿vale? Y bueno, y habéis tenido que aguantar también, ¿no?, ciertas cosas. Entonces, os doy la bienvenida y bueno, vamos a empezar, por ejemplo, conociéndoos un poco mejor, ¿no? Antes de nada. Por ejemplo, no, pero bueno, en fin, que tengo el día hoy. Me gustaría que nos pudierais hablar un poco de vosotras. ¿A qué os dedicáis? ¿Qué habéis estudiado? Lo que queráis. Voy a empezar por Sonia.
Buenas tardes, Sonia, ya me callo. Buenas tardes, Ingrid. Pues primero de todo, muchas gracias también por este espacio y pues por poder participar, porque estoy segura que va a ser un debate bastante interesante y necesario pues para los tiempos que hay actualmente. Y bueno, respecto a mí, lo que puedo comentar es que vivo en Barcelona actualmente y que bueno, yo soy psicóloga y esto es lo que, bueno, y siempre he tenido como un enfoque muy centrado pues en temas de discapacidad. Entonces, desde los últimos 2 años me he dedicado a trabajar con todo tipo de discapacidades y actualmente soy consultora de inclusión laboral para personas con discapacidad, ayudando pues a que personas con discapacidad de Barcelona puedan también tener un espacio en el que pues, les podamos ofrecer asesoramiento a nivel laboral y a nivel formativo. Pues muchísimas gracias, Sonia. Nada, menudo perfil, ¿eh? Más interesante. Vamos a conocer un poquito mejor a Steffi. Buenas tardes, Steffi. Hola Ingrid, para empezar también te doy las gracias por poner el foco en esta problemática. Yo soy Estefanía Galera, soy de Barcelona, trabajo de agente ambiental en una planta de reciclaje, aunque mi formación académica no tiene nada que ver. Soy graduada en Derecho y Criminología y bueno, lo empleo más bien como hobby. Tengo diferentes cuentas en otras redes sociales enfocadas sobre todo al maltrato psicológico, que es en lo que me he especializado. Y bueno, trabajo en un sector completamente distinto, pero bien. Bueno, es que tengo que deciros a las dos que tenéis unos perfiles que eso es para otras charlas, ¿eh? O sea, yo ya espero que esta sea la primera, pero yo ya había visto, es verdad que yo no tengo otras redes, pero yo ya había visto en tu caso, Steffi, ¿no? Que ponías lo de que estabas centrada en temas de maltrato y tal, y dije yo, bueno, esto es para otra charla, sin duda alguna, espero que podamos tenerlo, y lo mismo en tu caso, Sonia, que ya también nos conocemos desde hace tiempo, y creo que además del tema que vamos a hablar hoy, podríamos hablar de muchísimas más cosas con vosotras. Así que bueno, vamos a seguir, ¿no? Porque vamos a pensar por qué estamos hablando con vosotras hoy. ¿Cuál es vuestra situación personal en relación a, bueno, a los temas que vamos a tratar, ¿no? Porque al final no me llegasteis a responder a esa pregunta. No sé si en los dos casos podemos hablar de lo mismo. Ahora nos lo vais a aclarar. Estefi, te dejo a ti primera. Bueno, en mi caso es algo muy reciente. Yo tenía una vida completamente normal y hoy, día 12, justamente, hace 3 meses que por un mareo fui al hospital y me diagnosticaron esclerosis múltiple. Yo de momento no me autodesigno como persona discapacitada, porque aunque tengo limitaciones de movilidad, claro está, porque voy con un bastón, no he tramitado la discapacidad como tal, como documento acreditativo, pero básicamente mi esclerosis ha empezado de una manera muy agresiva, según me comentaron los neurólogos. Fue todo en el Valle Brón, de una manera espléndida, como me trataron. En menos de 24 horas tenía el diagnóstico. La orientación diagnóstica también fue muy clara. Nada más llegar, me hicieron un TAC, una resonancia, tenían claro la sintomatología y lo que me dijeron es que me había empezado por un brote en el cerebelo, que es la parte del cerebro pues que trata tanto la motricidad fina como nuestras expresiones motoras más complejas, y al alterarme ahí la lesión, pues me había alterado el equilibrio y un poco la percepción visual de, a veces veo escalones donde no los hay, no es un problema de los ojos, sino que es más bien del equilibrio. La cosa está que 2 semanas después me dio otro brote y me dio en la médula esta lesión, lo cual me alteró a nivel sensitivo. Siento hormigueo, siento que se me duermen las manos, siento que se me duermen las extremidades. Vale, bueno, Steffi, digo vale porque, bueno, en fin, claro, tú lo has contado así muy, ¿no? Pero, ¿te puedo preguntar cómo te encuentras hoy en día? Sí, claro. A ver, a nivel emocional puedo Sí. asegurar que estoy peor que a nivel físico, porque hay que poner el foco también en las cosas emocionales. No solamente que tenga yo ahora una limitación de tener que llevar un bastón o una muleta, porque me voy para el lado, literalmente es que me voy para el lado. Entonces, a nivel emocional estoy muy tocada porque es un diagnóstico muy reciente. Tanto los neurólogos como la neuropsicóloga me dijeron que es importante transitar un periodo de duelo, igual que una pérdida de un familiar. Cuando te tratan por una enfermedad que te dicen es incurable, hay un tratamiento pero tiene muchísimos efectos secundarios, no sabemos cómo vas a estar dentro de 20 años. Además, esclerosis múltiple es una palabra que, además de fea,
trae muchas connotaciones negativas, da mucho miedo porque directamente lo asocias con una silla de ruedas. Entonces, también es una enfermedad muy imprevisible, no sabes cómo te vas a levantar mañana, dónde me puede afectar o alterar la siguiente lesión. Tengo mucho miedo, tengo mucha incertidumbre y, por supuesto, tengo tristeza, tengo ira, tengo enfado, tengo todas las emociones que son normales en este momento, pero las tengo que transitar y obviamente está siendo muy duro. Vale, vale. Bueno, pues yo te agradezco especialmente que estés aquí hoy, porque como dices es algo muy reciente. Y bueno, pues ahora espero que te puedas, desde hoy ya eres de la comunidad de las charlas educativas y espero que te podamos acompañar un poquito por aquí siempre que así lo desees, ¿vale, Estefi? Gracias. Un abrazo grande. Sonia, cuéntanos en tu caso. Pues en mi caso la discapacidad no es algo reciente, sino que viene desde el momento en el que nací, porque a mi madre, pues cuando ya estaba finalizando el embarazo, le detectaron pues que en este caso yo venía con alguna complicación, pero los médicos no sabían exactamente qué es lo que me pasaba, y ya después de nacer vieron que lo que me pasaba era que tenía espina bífida, que para resumir un poco qué es que básicamente pues hay una afectación en la vértebra que hace que tenga pues diferentes problemas de movilidad, por los cuales uso para poder andar mejor unos aparatos de plástico ortopédicos que se llaman férulas. Y básicamente gracias a estas férulas es de lo que puedo andar. Aparte de esta discapacidad que sería la más visible, por así decirlo, tengo también otras discapacidades orgánicas que también se llaman invisibles o dinámicas, porque estas no se ven tanto a primera vista, sino que son ya más a nivel interno, con lo cual estas son quizás para el resto de la gente pues podría parecer pues que no me pasa nada si me ven sentada, pero esto no significa pues que no exista pues diferentes discapacidades que en mi caso, aparte de la espina bífida, son pues que tengo afectaciones a nivel intestinal, genitourinario y demás, y pues por ello también llevo una colostomía, me realizo sondajes y demás situaciones pues que me acompañan en el día a día prácticamente desde que nací, y que a día de hoy pues aún y con las dificultades y con los procesos médicos de por medio puedo afirmar pues que tengo una vida lo más autónoma posible. Pues muchísimas gracias a las dos por ponernos un poco, ¿no? En contexto de todo lo que vamos a hablar. A ver si nos podéis decir, empiezo por ti, Sonia, en este caso, ¿cuáles son vuestras mayores dificultades físicas o de accesibilidad al salir a la calle? Pues para mí principalmente a lo largo de la charla la mayoría de las cuestiones las iré relacionando sobre todo con el tema del transporte público, porque al tener que trabajar pues básicamente es el medio que uso de transporte en estos momentos, ya que no tengo acceso a coche propio por ahora. Con lo cual, para mí las principales dificultades físicas que tengo cuando salgo a la calle están relacionadas con la poca accesibilidad que hay en muchas estaciones del metro, por ejemplo. En Barcelona es verdad que hay algunas estaciones que están mejor adaptadas y que tienes acceso a ascensores, pero muchas otras no tienen ningún tipo de accesibilidad, sino todo lo contrario. Para que os hagáis un poco la idea, cada vez que voy a trabajar en algunos transbordos entre diferentes líneas implican más de 50 o 70 escaleras, con lo cual para mí tener que pasar cada día por ese circuito de obstáculos es una situación que a nivel físico me agota, me cansa, me hace sentir algunos días muy desgastada físicamente, pero que a nivel emocional también pues me lo llevo dentro de la mochila, porque al final también son cuestiones que afectan mi día a día. Y bueno, Y claro, sí, sigue. al final también esto está muy relacionado con el tema de que me cedan el asiento, que al final también pues es algo a tener en cuenta, porque si yo tuviese que ir en el metro 2 paradas, en principio no necesitaría pedir asiento ni mucho menos, pero en el caso de ir al trabajo, que tengo más de 20 paradas en metro, pues por razones obvias sí que lo necesito. Entonces, si es de esos días en los cuales se baja mucha gente de una parada y tengo la oportunidad de conseguir el asiento rápido, perfecto, no hay ningún problema, pero si es de esos días en los cuales hay muchísima saturación y el metro está muy colapsado, en horas puntas, por ejemplo, es bastante difícil para mí pues poder estar aguantando el equilibrio durante periodos de tiempo bastante prolongados. En estos casos es cuando suelo o pedir que me cedan el asiento
o si alguien identifica que estoy teniendo dificultades de movilidad por pérdida de equilibrio, a veces es verdad que la gente pues me cede el asiento. Pero para así resumirlo, diría que son las principales dificultades de accesibilidad que tengo cuando salgo a la calle. El tema de las escaleras y dentro del metro, pues el tema de no poder a veces sentarme cuando lo necesitaría. Y Sonia, yo me acuerdo de ver en tu Twitter que alguna vez has comentado el tema lluvia. Exacto, eso también es otra de las principales dificultades que encuentro y que al final pues nadie podemos controlar. Pero sí que me condicionan bastante y que a veces en ocasiones hacen pues que si son las 8 de la mañana y veo que está intransitable la calle porque está lloviendo mucho, pues pueda llegar a pedir teletrabajo porque no puedo salir de casa en esas condiciones porque al final resbalo más. Ya de por sí tengo tendencia a caerme, con lo cual con la lluvia se incrementan esas posibilidades de caerme. Y esto también afecta pues al propio al desplazamiento en transporte público. Al final, si tengo que pasar por esas 50 escaleras cuando es un día en el que no hay lluvia, en principio no tendría mucha dificultad, pero si está lloviendo para mí es bastante complicado. Entonces el abanico de posibilidades se reduce bastante para llegar al trabajo, porque sí o sí o hago teletrabajo o voy en taxi o espero a que pare de llover un poco y entonces ya salgo de casa. Pero Sonia, nada, todos los días en taxi, ¿no? Que para eso trabajamos, para ganar dinero, para ir en taxi al trabajo y dar la vuelta. No, y ya está, tú vas al trabajo, vuelves, taxi y ya está, y ya, bueno, pues ya comerás y tal, ¿no? Bueno, es secundario, exacto. Efectivamente, todo taxi. Muchísimas gracias, Sonia. Estefi, bueno, lo primero tengo que deciros que yo no sabía que eran las 2 de Barcelona, ¿eh? Eso se me pasó, pero bueno, o sea, esto parece, vamos, en fin, como siempre, las cosas que no hago a propósito y que me salen solas, ¿no? Estefi, que seguro que cuando escuchabas a Sonia hablar del ascensor decías, cuando quieras, Estefi, porque he visto también algún tuit tuyo sobre ello. Sí, es que no puedo estar más de acuerdo en todos los puntos de Sonia. Exactamente, yo por mi patología, como os decía, tengo dificultades pues, de equilibrio y aparte el 80% de personas con esclerosis múltiple sienten una fatiga que no es un cansancio que se te va con una siesta, no, es un cansancio que no es comparable con nada. Yo, por ejemplo, friego los platos y me tengo que sentar con 34 años, cosa que no me ha pasado en mi vida. Es como si me drenara la energía y de repente tuviera 50 años más. Entonces, para mí es imperativo sentarme, no solamente por esta fatiga, sino también por el riesgo de caída. Lógicamente, al no tener equilibrio, si encima estoy de pie en un aparato que se está moviendo, para mí es muy complicado porque no tengo equilibrio estando quieta en un espacio que no se está moviendo. Imagínate en un entorno inestable como es el metro. Por suerte no hay frenazos, por suerte no cojo el autobús, pero bueno, aparte de eso, de sentarte en el transporte público, como ya bien dice, los ascensores, no sé si la gente que nos está escuchando es de Barcelona, si conocen los transbordos famosos de Collblanc o Torrassa, pero para quien no lo sepa, es una línea que crearon nueva, es la línea del aeropuerto, y la hicieron muy profunda. Eso quiere decir que para conectar una línea con otra son 7 pisos de escaleras mecánicas. En la escalera mecánica tengo el mismo problema que en el metro, pero encima no tengo asiento. Por lo tanto, yo necesito el ascensor, no porque no quiera hacer 7 pisos, sino porque me puedo caer realmente. Para mí todo es muy inestable. Entonces, ese es el primer problema, los ascensores. Porque siempre cuando te vas a subir, hay gente que con codazos, que van o bien de trabajar o lo que sea, se suben y, claro, siempre estamos con el mismo debate. Aparentemente, es posible que tengan algún tipo de discapacidad invisible, pero también es lo que yo digo siempre en mis tweets. Por pura cuestión estadística, no puede ser que yo tenga que esperar 3 ascensores porque las 17 personas que van dentro todos la tienen. Entonces, ese es el primer problema que me encuentro, transporte público. Yo, afortunadamente, no estoy trabajando, ahora mismo estoy de baja porque el diagnóstico es muy reciente y aún estoy pendiente de la rehabilitación. Y el segundo entorno en el que me encuentro mucha complicación es, como yo tengo problema con los escalones, me encuentro que cuando tengo que cruzar, ahora más que nunca hay muchos vehículos en las rampas. Y yo pienso, vale, yo voy con un bastón, pero quien vaya con silla de ruedas, ¿cómo hace esto? Porque la gente tiene muy mala costumbre de aparcar ahí, sí, con los, o es parar, más bien que estacionar, ¿no? Con los warnings encendidos, y para mí un escalón me supone un esfuerzo y un riesgo. Son básicamente tanto transporte público como eso que os digo de las rampas en las calles,
Para mí son los dos mayores problemas que me encuentro. Bueno, es que, fíjate, Steffi, es que estaba pensando yo, es que aunque las 17 personas tuvieran discapacidades invisibles, pues será tan fácil como o hacer una cola o bueno, en fin, o sea, o deja los codos quietos, es decir, cierto civismo, ¿no? A la hora de entrar en un ascensor o donde sea, ¿no, Steffi? Simplemente, ¿no? Sí, porque además en algunos de mis tweets más polémicos mucha gente decía, bueno, es que pueden ser discapacidades invisibles, pero me hizo mucha gracia que coincidí en metro con el día de la cursa, de la carrera del Corte Inglés, que es muy masiva. Iba toda la gente con el dorsal y obviamente pueden ser corredores que a lo mejor tienen algún tipo de discapacidad, pero es que era como muy llamativo que ellos se metían y yo me quedaba fuera con el bastón. Claro, es que ya digo, es que no me entra en la cabeza. Y aparte, luego también ves muchísima gente como esa línea del aeropuerto que va con maletas, que van de jolgorio, que no puede ser, que no me lo creo. O sea, es que por más que me lo digan, no va a ser que todas esas personas tienen algún tipo de discapacidad. Es más bien que ellos tienen mucha movilidad y tienen más destreza para poder subirse, y yo que voy un poco lenta, pues he llegado a esperar hasta 3 ascensores. Y teniendo prioridad, como ponen todos los carteles del metro de Barcelona, es bastante fuerte. A mí sí, me parece muy fuerte. Y ya no es el tema de la prioridad, que también, obviamente, ¿no? Es el tema de andar con cuidado porque realmente puedes hacer que una persona se caiga o pierda el equilibrio, como en tu casa, o como en tu casa, como en tu casa a lo mejor también lo pierdes, pero como en tu caso me refiero, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir primero de lo malo a lo bueno, ¿no? Por cierto, Steffi, yo tus tweets no los he visto nunca controvertidos, ¿eh? He visto que has metido unos tweets súper normales de, quiero subir al ascensor y no puedo, no sé qué. Lo que pasa es que he visto que la gente entraba, que yo siempre decía, no entiendo, porque, o sea, simplemente estabas contando una experiencia personal de subirte al ascensor, de verdad que os tenéis que pasar por el perfil de Steffi, ¿no? Yo nunca he visto que hablaras de una manera ni con falta de educación, simplemente estabas hablando, haciendo una reivindicación, lo mismo que he visto en Sonia, ¿eh? Pero, en fin, es que aquí da igual lo que pongas, que la gente siempre tiene algo más que decir, ¿no? Y otra cosa muy importante que has comentado, y tenemos por aquí a Lady escuchando, que también estuvo en una de nuestras charlas, y está totalmente de acuerdo, estoy segura. Ya hablo por ella, hablo por ti, Lady. El hecho de los coches que aparquen bueno, pues en las rampas que hay para cruzar, etcétera. O sea, bueno, en fin. Pero nada, ¿sabéis? Porque como son 5 minutos, Lady también nos habla, por ejemplo, de las motos que están en las aceras, etcétera, etcétera. Bueno, venga, que estoy hablando mucho. Vamos a empezar, Steffi, ¿por qué tipo de actitudes os habéis encontrado? Vamos a empezar por lo malo. Yo me he encontrado en el transporte público con la pasividad, con personas que enfocan su mirada en el móvil y se hacen los locos. La peor parte creo que me la he encontrado gracias al anonimato de Twitter, los comentarios. Eso también es importante porque al fin y al cabo también son personas las que están escribiendo, que sí que es verdad que a lo mejor en la calle no actuarían igual que están actuando detrás de una cuenta, del salón de su casa, en el sofá, pero guau con los comentarios de la gente que justifica no cuestiones o comportamientos incívicos, sino están justificando comportamientos de faltas de respeto, pero garrafales, cosas que no hace falta que ni te lo enseñen en el colegio, cosas que son de absoluta lógica. De poner un ejemplo, de una persona mayor de pie mientras tú estás sentado mirando el móvil y decir, es que yo no tengo por qué estar mirando mi entorno, no tengo por qué estar atento. Es preocupante la falta de empatía. Es muy preocupante el hecho de que encima varias personas lo justifiquen. Por suerte son la gran minoría en Twitter. La gran mayoría, si me permites la expresión, son personas normales, que entienden que hay que ceder el asiento a gente mayor o a gente impedida o a gente con cierta necesidad, o una embarazada o lo que sea. Pero básicamente el mayor número de personas que me he sentido increpada en cierto sentido, aunque a mí no me ofenden, ha sido aquí, realmente, porque también ves lo peor de la gente, porque cuando hay anonimato, creo que expresas tus peores demonios. Pues muchísimas gracias, Steffi. Bueno, Sonia, aunque luego vamos a hablar también de redes sociales, así que Sonia, si quieres quedarte en la parte, ¿no? En la otra parte, pero bueno, si no os metéis en redes, así también. Sonia, ¿algún ejemplo que no sea muy bueno?
Pues yo la verdad es que la primera vez en la que comenté de forma más pública, es decir, aquí en Twitter, que estaba pasando por alguna situación bastante complicada y desagradable, fue porque eran las 8 de la mañana, bueno, antes de las 8, estaba en el metro yendo a trabajar, iba cargada con un portátil, con el tupper de la comida también y con otra mochila, y me senté en hora punta, pues en los asientos reservados. Y pese a ir súper cargada y demás, la gente me empezó a increpar y en este caso a insultar porque estaba en un asiento que supuestamente a su juicio no me correspondía. Entonces, esto es un poco lo que ahora estábamos comentando, de que muchas veces aquello que no se ve, la gente se siente también con el poder a cuestionarte quién eres tú para estar sentada en esos asientos, ¿no? En mi caso tengo 23 años, con lo cual el hecho de que sea tan joven, mucha gente no entra en su mente de que una persona joven tenga necesidades que justifiquen que esté sentada ahí. Entonces, ese día llegué al trabajo con un ataque de ansiedad, porque lo que pasó fue que una mujer entró en el metro en ese momento y, yo le dije que no le podía hacer el asiento, que lo sentía mucho, que tenía un problema en las piernas y me remangué el pantalón para enseñarle las férulas. Aún así, esa mujer mayor se encaró conmigo, me respondió mal, me dijo que ella también lo necesitaba, como si aquí fuese una lucha de poder de quién es la persona que tiene más números, ¿no? ¿Quién es quien tiene más papeletas para merecer ese asiento? Y no olvidemos, estamos hablando de un simple asiento, que si yo no me levantaba, porque en este caso yo no podía, de las otras personas que estaban sentadas, dudo mucho que todas ellas también necesitasen estar sentadas. Y yo puedo entender que otras personas en los asientos reservados estén allí porque lo necesitan igual que yo, pero yo no estoy hablando de los asientos reservados, estoy hablando de otros asientos que si tú, pues como ciudadano que estás en ese momento en el metro, ves que entra una persona mayor y lo necesita, sea o no reservado el asiento, creo que al final por educación, si tú puedes, podrías ceder ese asiento, ¿verdad? Al final creo que no estamos pidiendo un gran favor, sino que simplemente se está diciendo algo de sentido común, que si ves que alguien entra en el metro y necesita ayuda, como en este caso asiento, no cuesta nada, creo yo, preguntar, disculpa, ¿necesitas el asiento? Pero al final también creo que entra mucho en juego el individualismo y el egoísmo de muchas personas y, como comentaba Steffi, pues el hecho de que todo el mundo se la pase absorbido por las pantallas del móvil o haciendo ver que están leyendo o mil circunstancias más que hacen que mires a tu propio ombligo y no que estés mirando las realidades que están pasando las personas a tu alrededor. Y no es suficiente con esa señora que se encaró conmigo en el metro. Y ya después de ello, pues la gente se unió también a criticarme, a insultarme para dar apoyo a esa mujer mayor y quitarme, y atacarme a mí. Pues hubo una señora que sí que me defendió y que entonces ya pues no hubo más debate, pero dos paradas más tarde, todavía no había llegado al trabajo y se volvió a repetir esa misma situación. Otra mujer mayor entró en el metro y volvieron los insultos, volvieron los comentarios inapropiados y a todo esto yo estaba ya pues aguantándome las lágrimas pensando, solo quiero llegar a la parada del trabajo y poder echarme a llorar tranquila porque no estoy entendiendo en qué momento a las 8 de la mañana está habiendo tanta violencia porque simplemente esté sentada en los asientos cuando ya he explicado que necesito estar ahí. Y en ese caso sí que es verdad que la gente ya me defendió y la misma señora que me había atacado, otra de las personas que me había atacado, dijo, ella no puede ceder el asiento, te lo cedo yo, porque en ese momento ya había más asientos libres y en ese caso esa mujer me defendió. Pero, aquí la cuestión está en que fue para mí una situación muy violenta, fue una discriminación y un ataque que no creo que nadie merezca recibir por ninguna razón. Al final no somos nadie para increpar porque alguien está sentado, porque no sabemos qué lleva a esa persona a estar sentado. Puede ser que tenga cualquier tipo de discapacidad invisible como la fibromialgia, la enfermedad de Crohn o muchísimas otras circunstancias más, o que simplemente pues, la persona tenga alguna necesidad que nosotros no estamos viendo y que justifican de sobras que esa persona esté ocupando esos asientos, porque también hay muchas personas que son neurodivergentes, por ejemplo, personas autistas que se sienten sobrecargadas y sobresaturadas pues, por la estimulación que hay en espacios como el metro y que pueden necesitar estar sentadas porque esa situación de estar en ese contexto les satura tanto que necesitan estar sentadas. ¿Y quién es la sociedad? ¿Quién es la gente que está ahí en el metro
para criticar de por qué esta persona que aparentemente no vemos que tiene nada, ¿no? Como digamos, por qué esa persona está sentada. ¿Por qué no hacemos el ejercicio de reflexión de pensar que si una persona está sentada puede ser porque realmente lo necesite? Y ojo que no estoy justificando que haya personas que sean caraduras y que estén allí sentadas haciéndose las dormidas porque simplemente no quieren levantarse. Esto no quita lo otro. Evidentemente habrá gente que se está aprovechando de esos asientos y que no lo necesita, pero esto al final creo que es como en todo, de cuando la gente hace mal uso de unas ayudas. Pero sinceramente que paguemos justos por pecadores me parece muy injusto. Bueno, es que no voy a decir lo que pienso de todo esto, ¿no? Porque sabéis que mi perfil en Twitter es muy blanco, así que luego lo comentaré por otros medios. A mí, no sé, es lo que estás diciendo, Sonia, y lo que estáis comentando, ¿no? Y en cuántas cosas en la vida pagan justos por pecadores. En muchísimas. Yo, es que creo que tenemos, perdonad, porque hoy parece que estoy un poco densa, creo que tenemos como la manía de juzgar, de todo muy preconcebido, de lo que, como unos estereotipos determinados, por ejemplo, las dos sois jóvenes, oye, ¿cómo os vais a sentar? ¿Cómo vais a estar mal? Si sois jóvenes, tenéis que estar de pie, o sea, es una cosa, todos tienen que pasar delante vuestra, todo, es como, y tenemos, creo, la manía de juzgar a todo el mundo y no tenemos ni idea de lo que puede haber detrás, es que no tenemos ni idea. O sea, es que me parece alucinante, de verdad, siempre que os leo, Steph y Sonia, sí, eso, querías decir algo más, Sonia, dilo. Bueno, que ahora en relación a lo que estabas comentando, también creo que otra idea muy importante es el derecho a la privacidad que tenemos de no tener que dar explicaciones a nadie Eso para empezar es. de por qué estamos ahí sentadas, porque como decías al final, ambas somos jóvenes y igual que nosotras habrá muchas otras personas también de nuestras edades que necesitan estar sentadas y parece ser que cuando tú estás en el metro, en esos asientos o en otros contextos o en las filas del supermercado o en otros espacios, ¿qué necesitan esa gente? ¿Que les enseñemos nuestro certificado de discapacidad o que enseñemos algún diagnóstico médico que justifique y que avale que necesitamos esos espacios? Es que me parece súper indignante porque en mi caso he tenido que remangarme los pantalones para demostrar que necesito estar ahí sentada cuando nadie tendría que hacer esa exposición de su intimidad de esta forma indiscriminada. Al final no es lo mismo que yo en este espacio, en este debate, decida hablar de forma abierta y con naturalidad de cuál es mi discapacidad y qué es lo que conlleva, y otra cosa es que una persona con todas las malas formas del mundo y de forma súper mal educada me diga, ¿y tú por qué estás sentada allí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Te enseño mi certificado de discapacidad? ¿Te enseño todos mis diagnósticos? ¿O puedes simplemente pedirme con educación si podría ceder el asiento o en todo caso al menos no juzgarme? Bueno, vamos a cambiar. Sonia, tú misma, cuéntanos un caso bueno. Pues la verdad es que de situaciones buenas también me he ido encontrando. Al final creo que hay, pese a todas esas personas pues que carecen de empatía, también hay otras que realmente sí que son amables y que intentan ayudarte, incluso cuando a veces pues no lo he necesitado. A veces hay personas pues que me han ayudado a llevar alguna bolsa o que me han dicho que si necesitaba ayuda, o en el propio transporte público hay veces en las cuales si la gente me ve agarrada en las barras, me preguntan, oye, ¿necesitas asiento? Son pequeños detalles que yo creo que la verdad es que ese día me alegra más de lo que ninguno de los que estáis por aquí podéis imaginar, porque me quita un peso de encima bastante importante de pensar que ese día al menos no he tenido que confrontarme con nadie y que sí que es verdad pues que al final esto no tendría que ser un acto excepcional ni tener que dar las gracias por ello, porque tendría que ser, en mi opinión, creo que tendría que ser la normalidad, ¿no? Lo que ya de por sí se diese por sentado, pero soy consciente que al final no siempre hay estas actitudes positivas, con lo cual esto me lleva a valorar mucho más cuando alguien pues me ayuda o me tiende la mano, ¿no? Y en esos momentos me siento más apoyada y siento pues que pese a las malas experiencias que tengo cuando voy en el metro o en otras circunstancias que dificultan mi accesibilidad, siento que también cada vez hay un poco más de conciencia social de ciertas problemáticas, y creo que también está muy bien pues que se generen espacios como este, que en Twitter cada vez haya más debates en los cuales exponemos nuestras diferentes realidades y que la gente, lejos de opinar o de juzgar sin saber, se paren a escuchar un poco nuestra historia y que vean pues que más allá de los estereotipos y de los estigmas
hay pequeñas acciones que cada uno de nosotros podemos ir haciendo para poder facilitarle la vida a alguien y que, ya os digo, al final este pequeño acto de decir necesitas asiento, pues a mí me salva la vida en ese momento, porque al final me está ayudando a que no tenga que estar con esa inquietud de ¿se va a levantar alguien en la siguiente parada o tendré que esperar 5 minutos más para tener otra vez esa oportunidad de poderme sentar? Insisto, es algo muy pequeño, pero creo que si este tipo de acciones se hiciesen de forma más habitual, ojalá llegase el momento en el cual ya no tuviésemos que dar las gracias por ello, sino que hubiese muchísima más conciencia social. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Sonia. Y qué fácil es poder hacerle a alguien la vida más sencilla con un gesto simple, con un simple gesto. Jo, ¿cómo estoy hoy, eh? Estefi, cuéntanos tú. A ver, espero que hayas tenido alguna buena experiencia. Sí, he tenido buenas. Algunas que han empezado un poco mal, pero finalmente han sido buenas y por eso no te lo he explicado en parte negativa, porque no sería justo. Pero sí que me he encontrado muchas veces de subirme en el metro, todo lleno, ponerme al lado de los asientos grises, esperando a ver si me podía sentar. Y hubo una vez que, lo conté en un tuit, que varias paradas y al final un hombre le pidió a unos adolescentes que estaban en los asientos grises, por favor levantaros que esta chica llevaba un bastón. Ese hombre me salvó realmente porque era un trayecto largo. Luego hubo otra vez muy curiosa que recuerdo que estaba también el vagón, como siempre, con gente de todo tipo sentada en los asientos reservados y entré yo a la vez de una chica que llevaba un carrito y en el carrito llevaba un bebé, pero yo no tengo hijos, pero presumo que tendría menos de un mes porque era súper chiquitín, estaba rojito, era muy pequeño. Entonces, en un momento dado, de los asientos grises se levantó una persona y fue esa chica la que me dijo, siéntate. Y le dije, no, digo, siéntate tú, porque yo pensé, digo, no es por el bebé ya o por el carrito, es que esta mujer hará días que ha dado a luz. Es que, claro, es lo que tú decías al principio de la charla educativa, que entre nosotros hay algún cierto grado de empatía al entender una persona que puede encontrarse en una situación parecida. Para nosotros es más fácil, parece, y no debería ser así. No hace falta que pierdas un brazo para entender a alguien que lo ha perdido. O sea, no sentirás lo mismo, pero puedes empatizar. No hace falta vivir lo mismo. Y luego, en cosas más cotidianas, como ir a hacer la compra, yo no tengo tanta suerte como Sonia de que me cojan la bolsa, ¿vale? Pero sí que es verdad que muchísimas veces me encuentro en los supermercados más así, pues droguerías como el Slaker, con supermercados básicos en los que a veces gente que lleva menos compra que yo me dice, no, pero pasa. Y yo pensando, no, si no tengo prisa, no pasa nada. Y la gente insiste como diciendo, pasa tú, casi estás menos rato de pie, solo por llevar el bastón. Es esa empatía, es lo que dice Sonia, es ese pequeño gesto que realmente te hace el día, te facilita mucho. A mí me sabe mal porque yo no me puedo considerar, me considero impostora por decir, soy una discapacitada, porque para mí hace 3 meses, no te conviertes discapacitada de un día a otro por un diagnóstico. Sí que es verdad que tengo unas limitaciones de movilidad y espaciales y de equilibrio y tengo muchísimas limitaciones también a nivel de fatiga, pero a mí me sabe mal porque nunca me he sentido así, porque yo siempre era la que cedía el asiento, la que le decía a la persona mayor, pase usted, y de repente encuentras eso y jolín, te ayuda muchísimo porque realmente es un gesto pequeño que te va a suponer a lo mejor 3 minutos más de estar en el supermercado o 3 paradas de estar de pie y a esa persona la vas a salvar de un agotamiento no solamente físico, sino también emocional, porque una persona que tiene limitaciones, tener que estar de pie sabiendo que cualquier frenazo puede caer, que cualquier mochilazo que te den sin querer te puede hacer perder el equilibrio, pues ir sentada te da una tranquilidad que no está pagada. Es que estoy completamente de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Qué triste, Estefi, pero qué triste que parece que la gente tiene que vivir algo en primera persona, en personas cercanas, la gente no, algunas personas, para ser capaz de entender, o sea, ¿dónde quedó la empatía? Es decir, de verdad, es tan difícil ver que una persona que está de pie, que la ves, que lleva un bastón o que está sufriendo, que... O sea, yo de verdad es algo que a mí no me entra en la cabeza. Y os quería comentar una cosa a las dos, que, bueno, yo solo he visto a Sonia en algún tuit, ¿no? De cuando decía, bueno... Cuando voy a salir por la mañana, parece que va a llover, no está, o sea, me refiero, Steph y Sonia, cuando os vais a subir o cuando vais al transporte público, vais pensando, a ver qué pasa hoy, o sea, ¿tenéis esa carga mental de a ver qué pasa hoy o realmente no lo llegáis a pensar, Steffi?
Yo sí que lo pienso, porque ahora mismo tengo muchísimo miedo. Me falta muchísimo equilibrio y no soy la que era hace 3 meses. Entonces, ahora sí. No me supone un agotamiento de decir, me voy a pelear con todo el mundo para encontrar un sitio. No, pero me supone un agotamiento mental de decir, a ver cómo lo llevo, a ver que no me caiga, a ver qué pasa. Por supuesto, es una situación que cansa. Es como salir de casa ya un poco, ¿no? Un poco de bajón ya casi, ¿no, Estefi? Sí, y aparte en un estado de alerta, Claro. porque sabes que te estás exponiendo a un riesgo. Sonia, no sé si quieres añadir algo a esto. Bueno, yo creo que con tus tweets ya bastante claro lo has dejado, pero sí... Bueno, es más que nada lo que ha comentado ya Steffi. Al final siento que muchas veces cuando voy en el transporte estoy en hiperalerta, sobre todo cuando salgo de trabajar, porque es cuando todavía pues todo el mundo también sale de trabajar y es más probable, estadísticamente tengo más posibilidades a que sea el momento en el cual se confronte alguien conmigo por estas razones que hemos ido comentando, con lo cual eso ya me hace sentir a veces una ansiedad anticipatoria de pensar a qué hora podría ir o en qué momento podría ir para no encontrarme estas situaciones que soy consciente que me puedo encontrar en cualquier momento, pero bueno, pues que ya hacen que no esté tranquila, que yo tenga que subir al transporte pensando, ¿y hoy con quién me voy a encontrar? Porque a lo mejor me encuentro que es un viaje tranquilo, ¿no? Que sería la situación ideal, pero muchos otros días no es así, sino todo lo contrario, que a veces pienso, solo quiero llegar a casa, no por el hecho de no estar en el metro, sino para no tener que estar esperando a ver qué me deparará hoy el día, ¿no? Efectivamente, tal cual. Bueno, tenéis que disculpar todas las personas que estáis poniendo comentarios con las charlas educativas, que sois muchísimas, porque estoy un poco despistada, porque es que estoy tan metida en el tema que ahora voy a pasar por... y parece que tengo el día tonto, pero no quería dejar yo de decir los comentarios que, es decir, cuando estamos hablando de lo de la empatía, ¿no? Es que a veces no se trata, os quiero contar 2 anécdotas personales en tren, ¿vale? Bueno, Estefi, Sonia, perdonad, pero es que me sale, no sé, estoy muy habladora hoy. Pero es que me pasó, por ejemplo, volviendo en un tren, en un momento que aún había que llevar mascarillas y tal, pues había una gente que estaba de fiesta en nuestro vagón, iba muy contentos, entonces como las mascarillas podías quitártelas cuando comías, pues ellos era como que todo el tiempo iban comiendo, entre comillas, ¿no? Entonces simplemente no llevaban las mascarillas puestas, que eso ya es... Bueno, podía ser una falta de educación y de respeto hacia los demás, que sí que teníamos que llevarlas, porque era así, ¿no? Pero aparte es que era todo el tiempo gritando, etcétera, etcétera. Y tanto mi compañera como yo, pues mi compañera estaba intentando estudiar y bueno, yo no me acuerdo qué estaba haciendo, pero bueno, da igual. Se lo dijimos al revisor que pasó, se lo dije yo, porque parece que también nos cuesta muchísimo decir estas cosas. Porque yo lo he leído también mucho en Twitter de eso de ir con el móvil a tope, que también sería otro tema, Estefi, Sonia, pero eso de llevar el móvil y ver vídeos como si fueras tú solo, perdonad, pero desde mi punto de vista es de una mala educación bastante grande, es mi punto de vista. Ahora, bueno, que alguien me diga pues que a lo mejor pues tiene una necesidad, pero a mí no lo sé, ¿vale? Habría que ver cada caso. Pero bueno, el revisor intentó que se callaran, que se pusieran las mascarillas, se las pusieron, el revisor se fue, se las volvieron a quitar, siguieron hablando. Yo me levanté, fui a junto de revisor, le dije que tanto mi compañera como yo estábamos muy incómodas y nos cambió de vagón. O sea, di tú, ¿no? Que esto es como el hecho de, pues se tenían que haber callado y ya estaba. Pero tuvo el detalle hacia nosotras dos de cambiarnos de vagón. Y pudimos ir tranquilas. Y en otra ocasión, y ya termino, perdonad, Estefi y Sonia, pero es que la verdad es que es un tema. En otra ocasión me subí al tren y ya iba con un dolor de cabeza muy grande y el hecho de ir en tren pues me empeoró el dolor de cabeza, pero sabéis, quien tenga dolores de cabeza pues llega un momento que te da ganas casi de vomitar, que bueno, estaba con un dolor de cabeza terrible. Y bueno, simplemente me acerqué a la zona de cafetería para ver si tenían hielo, alguna pastilla que supuestamente ahora no te pueden dar. O sea, no me dieron pastilla porque supuestamente ahora no es como antes, ¿no? Que pedías y tal. Pero sí me dieron hielo y lo que me ofrecieron en ese momento, me cambiaron de asiento también a otro para estar yo sola, más tranquila y poder estar allí con mi dolor de cabeza. Entonces me refiero que, bueno,
que sí que a veces hay gente buena y que puede entender, pues eso, ¿no? Sin ir más lejos, que no tiene que ser, pues que puede ser un malestar puntual, que te sientas mal por algo y que si te pueden hacer la vida un poquito mejor, que no cuesta nada, ¿no? Teníamos un par de preguntas y si queréis os las voy a hacer. A ver, teníamos a Lady por aquí que la he nombrado y dice, Lady dice, como persona ciega agradezco este punto de vista porque cuando me encontraba gente en los reservados solía mal pensar de buenas a primeras y ahora les pregunto, ¿tú también lo necesitas? Bueno, esto es un comentario, perdón, como vi una pregunta al final, pero me parece muy interesante lo que está diciendo. Y creo que pensé que teníamos otra pregunta, pero como se nota que estoy atontada hoy, pues a lo mejor se me ha ido. Pero yo creo que teníamos otra pregunta por aquí. Sí, aquí, Lady, decía, lanza una pregunta. Steph y Sonia, pregunta a Lady. Bueno, Lady, creo que es una pregunta retórica, ahí lo dejo, porque dice, ¿creéis que que son suficientes los reservados? Yo personalmente creo que se podrían poner más asientos de los que hay. Steph y Sonia. Bueno, yo respondería a Lady que por supuesto que son suficientes, porque no necesitamos reservados, porque es de sentido común que los que no son reservados también. O sea, los reservados creo que es que ya es triste que se tengan que poner carteles con prioridad absoluta para personas discapacitadas. Ya es triste que se tengan que poner carteles de estos asientos para personas que lo necesitan. ¡Wow! ¿Pero en qué mundo estamos? O sea, es que no debería ser así. Lógicamente los necesitamos. Obviamente todo el mundo se puede sentar en los que no son reservados o no tienen prioridad absoluta y demás. Pero yo creo que son suficientes por la disposición, por la ingeniería técnica de construcción del vagón, los asientos que hay. Creo que son suficientes, lo que falta es civismo. No creo que sea un problema de asientos. Y entiendo la pregunta, porque incluso yo misma diría, wow, en Barcelona, por ejemplo, tenemos un vagón, no sé, corregidme si me equivoco, creo que son unos 25 asientos por vagón, 4 de ellos por vagón son grises, es decir, reservados. Pero es que los demás no son reservados, pero es que los necesitamos nosotros más. Entonces, considero que lo que hace falta es civismo y educación, solidaridad y empatía, no asientos, creo yo. Bueno, yo me quedo con esa frase porque me ha encantado y estoy totalmente de acuerdo. Sinceramente, todos los asientos son reservados. Y es que es tal cual. Es que es tal cual, Estefi. Sonia, no sé si quieres añadir algo. Bueno, es más que nada lo que antes comentaba, que tampoco creo que sea cuestión de número de asientos, porque si nos ponemos en esas, al final, ¿cuál sería el número ideal, no? Entonces, yo creo que también cualquiera de los asientos tendría que ser pues para el uso que lo necesiten las personas que realmente lo necesiten. Entonces, da igual que haya 4 que haya 8. Estas problemáticas nos las vamos a encontrar siempre que la gente que esté mirando solo en sus propias necesidades, sino las que puedan tener los demás. Es lo que comentaba antes en la situación de cuando la señora sí o sí tenía que sentarse en los asientos reservados donde estaba yo, como si esto fuese una competición de a ver quién necesita más esos asientos, cuando los asientos de delante no estaban en gris, no eran los reservados y nadie se levantó para cederle el asiento. Es que tiene que haber alguna etiqueta específica que dé fe de que esa persona lo necesita y no puede sentarse en cualquier otro asiento. Es que son de esas cosas que son tan de sentido común que creo que hasta que muchas veces no tienes la discapacidad o la necesidad que justifica que estés allí sentado, creo que no lo reflexionas, porque es cuando entonces ves que al final no tendría que ser visto como una ayuda, sino como algo de sentido común, de que si alguien lo necesita bajo cualquier circunstancia pueda tener acceso a esos asientos, sean o no sean reservados. Totalmente, totalmente de acuerdo con vosotras, chicas, totalmente. Bueno, Estefi, por alusiones además, aunque te tocaba, porque tú antes las has nombrado, ¿no? Pero ¿qué me decís de las redes sociales? ¿Qué implicaciones ha tenido para vosotras qué implicaciones han tenido vuestras reivindicaciones en Twitter? ¿Os compensa? ¿Os pasan factura? En mi caso, yo era una persona que en Twitter no tenía casi repercusión ninguna. De hecho, mi primer tuit viral lo empecé diciendo, sé que tengo pocos seguidores. Sí. Y wow, la respuesta fue masiva. He de decir que la gran mayoría, pues bueno, creo que me repito, perdona que antes he sacado el tema. No te preocupes. Pero realmente la mayoría de la gente, pues obviamente está indignada. Sí que es verdad que hay muchos comentarios pues que justifican lo injustificable. Afortunadamente, como os comentaba, yo tengo un hobby que es
en lo que he enfocado toda mi vida académica, que es estudiar sobre el maltrato, estudiar sobre los psicópatas, el maltrato y demás. Entonces yo estoy muy acostumbrada ya a recibir el odio de las redes, estoy acostumbradísima y aprendí a base de ensayo y error, a base de recibir comentarios horrendos y mensajes horribles, aprendí que te tienes que quedar con lo bueno, con la parte positiva, con la gente. No solamente que te digan lo que quieres oír, por supuesto que no, pero sí que apoyan el mensaje o que incluso he recibido comentarios que me han dolido, pero eran, entre comillas, positivos porque me estaban dando la razón de alguna manera. Y no necesito que me den la razón, necesito que le den peso a mi reivindicación. Mi reivindicación ni siquiera iba dirigida a la empatía de la gente, iba dirigida, en este caso, a los transportes metropolitanos de Barcelona. Y había muchísimas personas que comentaban pues casos similares. Había gente con discapacidad visual, había gente que comentaba que con 8 meses y pico de embarazo no se había podido sentar, había gente que comentaba que con muletas no se había podido sentar. Casos muy heavies que obviamente antes de que me pasara a mí esto yo jamás hubiera permitido que una persona así estuviera de pie. Entonces creo que por supuesto que compensa porque hay que darle visibilidad a esto, porque es algo que todos sabemos, hay una persona con necesidades especiales, pero no toda la sociedad está dispuesta a responder como deberían, porque aquí no hay medias tintas, aquí no hay que, es que a lo mejor no se dan cuenta, a lo mejor no se han educado así, no, es que es educación básica, es que es una cosa que es que si no te lo enseñan tus padres, ya debería salir de ti de manera congénita, no sé cómo decirlo, es Sí. algo tan de cajón que es que no hace falta que haya una asignatura en la escuela de civismo. No considero que sea necesario tratar este tema porque debería salir de nosotros, es de pura lógica. Por más que tú estés cansado porque te has ido al gimnasio, wow, hay una persona con una muleta al lado, hay una embarazadísima, hay una persona mayor. ¿Qué necesitas que te expliquen? ¿Qué necesitas que te enseñen? ¿Realmente no sale de ti? Pues tienes un problema. Estefi, a ver, vamos a ver, no vamos a llevarlo al límite. Sabemos que si una persona viene del gimnasio, tiene prioridad máxima, ¿no, Estefi? Sí, es que lo decía porque había un comentario justamente que me ponían eso, es que si yo estoy cansada del gimnasio no tengo por qué estar mirando hacia arriba. Y yo pensando, bueno, claro, tus cervicales son más importantes que mis caídas, ¿no? Pero realmente es que hay gente que lo justifica así, lo que, repito, justifica lo injustificable. En mi caso sí que me compensa porque, ya te digo, soy una persona muy de las redes sociales, estoy acostumbrada a gestionar cuentas con muy alto alcance, por lo tanto, a mí no me asustan los comentarios malos. De hecho, sé que en todas las redes sociales siempre hay los denominados haters, odiadores, los que solamente quieren meter un poco de cizaña o quieren sacar sus frustraciones quejándose o criticando al prójimo. No es algo que me preocupe. Incluso ha sido bonito la experiencia que yo he vivido gracias a estos tweets. Ya te digo, yo en Twitter no soy para nada conocida, ni hablo de mi profesión, ni hablo de psicópatas, pero wow, ha sido bonito porque incluso me llamaron de la tele, fui al plató, me hicieron un reportaje en mi barrio, y no solamente por salir en la tele, sino por el equipo televisivo que me acompañó durante todo ese proceso, era tan empático, daban su opinión, obviamente los periodistas siempre son neutrales, pero hablaban conmigo y lo hablaban desde una absoluta empatía es que no era ni empatía, era como incomprensión de cómo puede estar el mundo así de mal. Para mí sí que compensa. Vaya, no sabía lo de la tele, ¿eh? Vaya, hombre, no lo sabía. Oye, eso ha salido, o sea, ¿lo has llegado a poner en Twitter? No lo puse, lo podría haber puesto, pero es que es lo que te digo, como para mí todo esto es tan reciente, Sí. tampoco busco yo ser Sí. divulgadora, que por supuesto todo lo que pueda reivindicar lo haré como lo he hecho siempre con el mercado psicológico, que es algo que me apasiona. Y con esto, con el tiempo, seguramente, pues mira, a lo mejor también lo sabré hacer, pero en este caso yo ni siquiera busco concienciar, lo único que busco es soluciones. Por eso lo que hice fue un tuit que se convirtió en viral etiquetando al Metro de Barcelona de buscar soluciones y les ofrecí algunas vías que se me ocurrían a mí. Pero realmente no lo he publicado en mi Twitter, no. Nada, bueno, yo creo que lo que estás diciendo es muy coherente. Como dices, es muy reciente y ya tendrás tiempo para divulgar y ahora estás más centrada en ti, que yo creo que es lo más normal. Por eso, vuelvo a decir, te agradezco doblemente que estés aquí. Pero también a Sonia, ¿eh? Que Sonia, que le estoy agradeciendo a Estefi que esté aquí. Lo que pasa es que con Sonia yo ya tengo confianza, la conozco un poquito más. Bueno, Sonia, dentro de lo que cabe, ¿eh? Que tampoco es que seamos aquí. Pero cuéntame tú, Sonia, ¿qué tal llevas las redes? Pues la verdad es que tengo un poco relación amor-odio con las redes, más que nada porque en mi caso yo Twitter nunca me había hecho viral hasta el agosto del año pasado o algo así, que fue cuando fue la primera vez en la que expuse la situación que comentaba antes del metro.
Hasta ese momento la verdad es que yo nunca había tenido ninguna repercusión en redes sociales, ni mucho menos. Que un tuit me llegase a 100 me gustas ya me parecía muchísimo. Entonces, claro, de golpe que tuviese tantísima repercusión uno de mis tweets fue como la primera vez en la que decidí hablar sobre discapacidad. Más que nada porque, bueno, al final yo soy una persona que con la discapacidad pues también nunca había hablado de ello hasta que, pues por temas de trabajo y de intereses personales, decidí empezar a hablar con más naturalidad y de forma abierta de qué es la discapacidad y también compartir hasta cierto punto mi experiencia y mi testimonio. Entonces, para mí la verdad es que me ha permitido también conectar con otras personas que de otra forma no hubiese podido ser posible, con lo cual me alegro muchísimo de haber conocido a estas personas, entre ellas pues tú misma, Ingrid. Al final, si yo no hubiese empezado a hablar de estos temas, probablemente en estos momentos no estaríamos hablando, con lo cual me alegro muchísimo de todas esas personas que he podido conocer y con quien he podido compartir todo tipo de puntos de vista. Así que eso por una banda. Y por otra, sí que es verdad que al final he llegado a un punto en el que he pensado hasta si realmente me hace ilusión de que un tuit se haga viral, sobre todo por las represalias que luego pueden haber, en el sentido de que, como decía Steffi, también muchas veces vienen los haters y empiezan a cuestionarte, a hablarte mal. En este caso, pues yo soy muy partidaria de que si una persona está faltándome el respeto y su punto de vista no es constructivo, sino que viene a atacar porque sí, para dejar en mí sus frustraciones, en este caso soy partidaria de que un bloqueo a tiempo te ahorra bastantes disgustos, sinceramente. No tengo eso en mis redes sociales y no tengo por qué aguantar faltas de respeto o comentarios inapropiados que ya de por sí son los que encuentro cuando salgo a la calle. Entonces faltaría más que también en las redes sociales tuviesen que ser un espacio de inseguridad. Así que igualmente, pese a este tipo de personas que a veces nos encontramos, yo creo que sí que me compensan, porque a mí, yo de hace unos años estaría muy orgullosa de que a día de hoy pudiese hablar de estos temas en público, porque para mí de pequeña estos temas eran bastante privados. Yo recibí bullying durante bastante tiempo de mi vida a nivel escolar por la discapacidad, porque como antes comentaba es una discapacidad visible, sobre todo con los problemas de movilidad que hacían pues que la gente se metiese conmigo y que me atacasen y que incluso me agrediesen tanto física como psicológicamente. Y para mí hablar de discapacidad era como un tema que era muy tabú para mí misma y del que nunca hubiese pensado hablar en público, ni dar charlas, ni entrevistas, ni nada por el estilo. Pero la primera vez que decidí hablar de ello, ya cuando estaba acabando mi carrera, fue cuando vi que realmente era un tema que al final me va a acompañar toda mi vida. Es decir, tengo discapacidad desde el minuto cero y la tendré hasta que me muera. Y creo que tengo pues varias opciones para afrontar un mismo problema. Una de ellas es callarme y pasar en silencio pues por muchas situaciones, y otra es visibilizar estas problemáticas, que es lo que en estos momentos he empezado a hacer. Me gustaría día de mañana pues poder hablar cada vez más de estos temas y llevarlos pues a otros niveles, pero por ahora creo que ya es un paso bastante importante el haber podido hablar en público de estas cuestiones que quizás si me hubieses preguntado hace un año no estaría en este debate, ni mucho menos, porque al final también soy una persona que, aunque me gusta mucho hablar, también me considero bastante tímida a veces, y hablar de temas que duelen o que al menos han supuesto un impacto en mi día a día no siempre es fácil. De hecho, hace una semana publiqué un tuit y relacionado también con temas de discapacidad, y empecé a ver bastantes interacciones y demás, y a los 10 minutos decidí eliminarlo porque en ese día no me sentía a nivel psicológico preparada como para sostener tanto lo bueno como lo malo que conllevan las redes sociales, y por salud mental preferí eliminar el tuit antes de que llegase a más y que llegasen más opiniones que en ese día, tal y como yo estaba, no podría haber sostenido. Entonces, como decía, depende un poco del día. Hay días en los cuales sí que francamente me resbala lo que digan esas personas haters o que vienen a vomitar su odio en personas que no les hemos hecho nada, pero hay otros días en los cuales esos comentarios sí que te afectan. Sobre todo a mí los comentarios que más se han repetido ha sido de gente diciéndome que estaba teniendo actitudes victimistas o que por qué no estaba defendiendo como a esas personas que no me cedían el asiento
porque supuestamente la gente nos adivina, no saben qué me pasa, y que en ese caso esas personas estaban actuando bien y estaba actuando mal yo por estar exponiendo una problemática que le pasa a muchísimas personas. Pues claro, este tipo de comentarios, si solo fuese uno o fuesen unos pocos, quizás no me afectarían, pero si un tweet tiene, por ejemplo, 10.000 o 20.000 me gustas, que en este caso ya tendría bastantes interacciones, y vas viendo muchísimas veces comentarios que pueden herirte, no sé yo hasta qué punto compensa. Soy consciente de que esto al final también es práctica, y con el tiempo probablemente estos comentarios cada vez tendrán menos impacto en mí. De hecho, la primera vez que puse un tweet que se hizo viral de estos temas me afectó bastante y fue bastante impactante para mí. Y a día de hoy ya no me afecta de la misma forma, por supuesto, y espero pues que de cara a mañana tampoco me afecte, sobre todo por esto, porque al final creo que las redes sociales, si les sabemos dar un buen uso, pueden ser herramientas muy potentes de comunicación, de sensibilización y de educación, que, bueno, todo depende de los contenidos que estás transmitiendo y de si la gente quiere escucharte. Entonces, por mi parte, si puedo hacer estas pequeñas sensibilizaciones y hablar de mi día a día y de las problemáticas que a veces me encuentro al salir a la calle, pues creo que bienvenido sea. Y yo me acuerdo de ver una entrevista tuya, Sonia, también, que fue en 20 minutos, ¿puede ser? No recuerdo. Sí, exacto. De Sí. hecho, fue una chica que me contactó a través de Twitter por ese tuit que había hecho sobre la dificultad por sentarme en el transporte público. Y bueno, fue la primera vez en la que hablé de forma abierta de la discapacidad, porque pues, quizás hace un año yo no hubiese podido decir tengo espina bífida, me realizo sondajes y llevo una colostomía, porque al final para mí estos son temas que, bueno, hay muchísima desinformación y mucho desconocimiento por parte de la sociedad, y también hay mucha estigmatización y estereotipos. Entonces, al final hay temas que, por eso mismo, ante las actitudes de la sociedad a veces me había quedado más de forma oculta y más privada, pero que al haber podido llegar a las personas adecuadas, que me han permitido también tener un canal para poderme expresar, también me han ayudado a ver que no todo el mundo es igual, que hay personas que también están dispuestas a aprender, a escucharte y a respetar, y bueno, creo que vale la pena al final visibilizar estos temas. Fíjate, lo que estás comentando y lo que está comentando ahora Sonia, por ejemplo, en lo que nosotros llamamos la comunidad de las charlas educativas o en el claustro virtual, ¿no? Normalmente cuando compañeras que están por aquí ahora mismo, ¿no? Cuando se mete un tuit, si no tiene demasiada repercusión, lo que suele recibir son comentarios constructivos, porque es más o menos de la gente que está ahí, que ve todos los días, pero lo que tiene, como estáis comentando, cuando algo se hace viral, es que ya sale de esa zona, de esos círculos, como los que se hacen en Twitter a veces, que aparece una persona en el medio, ¿no? Y esa app que hay que hace círculos. Sale de ese círculo de personas que tienes a tu alrededor, que te conocen, etcétera, etcétera, que saben con qué tono estás haciendo un comentario, etcétera, y ahí se arma buena. Ahí se arma buena, ¿no? Y yo creo que es muy importante lo que dice Sonia, que primero, ¿no? Cuanto más tiempo llevas en Twitter, siempre le llamaré Twitter, o Steffi, ¿no? Que habla de otras redes, más vas siendo capaz un poquillo de que te resbale, o eres capaz de gestionarlo, o buscas maneras de gestionar, ¿no? Pero no siempre tenemos y estamos igual para aguantar cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que dices de bloquear o lo que dices en un momento dado de borrar un tweet porque cambias de idea, pues a mí me parecen estrategias muy válidas, la verdad. La siguiente pregunta que teníamos, no sé por qué está aquí, porque yo creo que ya la hemos contestado, ¿eh? Ahora me lo diréis vosotras, porque teníamos ¿qué implicaciones en general, aunque a lo mejor queréis añadir algo, tiene todo esto que estamos contando, ya las redes, la vida real, cada vez que vais a salir a la calle? Por eso esto creo que ya lo habíamos hablado, ¿no? ¿Cómo os sentís psicológicamente? Podemos cambiar, quizá, el salir a la calle, pues en general, por cómo os sentís psicológicamente, que algo lo hemos hablado al principio, pero bueno, vamos a llevarlo por ahí porque no sé muy bien esta pregunta, yo creo que ya estaba Sonia.
Pues yo la verdad es que retomo un poco lo que he comentado antes de que depende del día, ¿no? Yo no soy una persona que me considere la más optimista del mundo y no llevo las gafas de Mr. Wonderful, así que si alguien me dice cuál es la fórmula mágica para llevar puestas esas gafas y que todo lo veas de color rosa, que me lo diga, pero sinceramente creo que esas gafas mágicas no existen. Entonces, bueno, yo creo que es importante también poner el foco de que hay algunos días en los cuales me puedo sentir empoderada y me puedo sentir fuerte y hay otros días en los cuales me siento bastante mal a nivel psicológico, las cosas como son. Sobre todo influyen muchísimos factores, el trabajo y muchísimas situaciones que a todos los que estamos aquí nos pueden ir pasando y creo que es importante visibilizarlo, que al final hay muchas situaciones que cuando tienes discapacidad te afectan más o tienen mayor impacto en tu día a día que si no tuvieses discapacidad, porque a veces hay situaciones que aparentemente son tan cotidianas como pues tener la menstruación, que en mi caso, al tener la discapacidad y problemas de movilidad y dolores, pues también esto hace que ya de por sí esté más agobiada, más agotada, más cansada, ¿no? Y este es solo un pequeño ejemplo de que si sumado a estas problemáticas vas añadiéndole otras que son además impuestas por la sociedad y por los tratos que recibes de la misma, todo eso hace que si tú tienes que poner esto en una maceta y la vas llenando, llegan días en los cuales esa maceta ya está desbordada y aunque por mucho que lo intentes ver la parte positiva, que intentes pensar que mañana será un día mejor, todos esos discursos que a veces tanto nos han vendido, hay días en los cuales son imposibles de comprarlos y creo que también es válido aceptar que todos tenemos derecho a tener días malos y que esto es así, al final es una realidad, no todos los días podemos encarar las dificultades de la misma forma y creo que también es importante visibilizarlo, pero que volviendo un poco a lo de las pequeñas acciones individuales que el resto de la sociedad también puede hacer para que nuestra vida sea un poco más amable, creo que también al final hay cosas que también el impacto de los demás pueden tener un alcance muy importante en nosotros y que yo siempre diré lo mismo y probablemente suene repetitiva, pero creo que para mí personalmente lo peor de la discapacidad no es la discapacidad en sí misma, sino la sociedad. Es la sociedad lo que me está discapacitando en realidad. Yo al final puedo tener más o menos dificultades por subir escaleras o por salir a la calle o cualquier otra cuestión. Esto es innegable, es una discapacidad que está allí, que es visible, ¿no? Pero si además de esta dificultad que pueda tener pues al bajar las escaleras o al ir simplemente andando, si aparte de esto me encuentro con que salgo a la calle o simplemente estoy en cualquier contexto y la gente me está mirando a las piernas o están preguntándose qué me pasa en las piernas porque ando mal, todo esto al final hace que a nivel psicológico lleve una carga bastante importante que he ido arrastrando a lo largo de los años y que evidentemente he ido a terapia y actualmente estoy yendo a terapia, porque al final hay cosas que creo que de forma individual no podemos gestionar. Por muchas herramientas que nos den, a veces también necesitamos el apoyo colectivo y el apoyo profesional en algunos casos en los que sea necesario, que puede ser muy beneficioso, así que realmente considero que con estas ayudas mi vida es más sencilla y no por eso significa pues que no tenga derecho a tener también días malos, pero bueno, sobre todo es eso, al final cada vez que salgo a la calle yo no estoy pensando en que tengo discapacidad, en lo que estoy pensando son en las miradas que recibo por parte de la gente. Yo en casa tengo un espejo, ya sé que ando mal, lo veo cada vez que me veo reflejada en un aparador. Soy plenamente consciente de qué es lo que me pasa y que puede generar pues que la gente se pregunte qué es lo que me ocurre, pero de allí a que la gente les veas que están hablando a tus espaldas o que se están impacientando porque tú vas andando y te están avanzando porque vas demasiado lenta o mil situaciones más en las cuales la sociedad te está discriminando y tratando mal, creo que eso al final impacta muchísimo más que lo que dice mi certificado de discapacidad. Porque si la sociedad fuese más amable o simplemente fuese más respetuosa, creo que no habría tenido tanta ansiedad en mi vida, mucho menos. Muchísimas gracias, Sonia. Iba a decir algo y como siempre me pasa, a pesar de que hoy estoy hablando mucho, se me ha ido. No sé qué iba a decir de lo que habías dicho. Pero bueno, seguramente... Ah, sí, que tenemos derecho a tener no solo días malos, sino temporadas malas, ¿verdad, Sonia? Que a veces se alargan un poquillo, pero bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes, ¿no? Como yo digo a veces, pues oye, hay temporadas malas, habrá que esperar a una buena, porque
Yo creo que es así la vida. Habrá gente con suerte, ¿eh? Pero para muchos es como una montaña rusa ahí emocional bastante continua. Estefi, en tu caso, psicológicamente todo esto. Pues, a ver, desde un principio he sentido lo que os comentaba al empezar, muchísimo miedo, ya no solo por el diagnóstico y lo que conlleva, sino miedo también hacia mi propio cuerpo, porque al fin y al cabo la esclerosis múltiple es el sistema inmunitario atacando al sistema nervioso. He desarrollado una especie de miedo de cómo me voy a levantar mañana. Ya no miedo a la incertidumbre o al no tener controladas las cosas, sino miedo a mi cuerpo. También le cogí cierto miedo que me ha durado hasta el día de hoy al servicio médico, porque en el hospital donde me diagnosticaron fue todo maravilloso, fue en el Hospital Vallebrón, solo tengo palabras de agradecimiento, pero 2 días antes de ir allí yo ya estaba rara. Fui al ambulatorio y me dijeron que era una contractura. No sé hasta qué punto ese mal diagnóstico me ha acarreado más lesiones, nunca lo podremos saber, era muy poco tiempo, pero podría haber sido. Yo me fui con un mal diagnóstico a casa, eso me despertó en mí una desconfianza hacia los médicos, lógicamente, porque después, a los 3 días, me dicen, no, que es esclerosis múltiple y no tiene cura, vale. Pero por otra parte, lo que más me afecta, sin duda, es la revictimización. Es decir, cuando eres víctima de algo y te acusan de victimizarte, no de ser víctima. Como que tú tienes la culpa por ser víctima. Por ejemplo, me encuentro muchísimos comentarios de gente a la que te ve con bastón, que te conoce a lo mejor de ser tu vecino. Y te dicen, bueno, lo que tienes que hacer es apuntarte al gimnasio. Dice mi neurólogo que no. O, pero tú anímate, no te dejes, que no te estás tiñendo el pelo y estás muy dejada y tú eras muy bonita. Es que no es el momento. O sea, es esa falta de empatía, pero también es revictimización. ¿Por qué? Porque esa culpa de no hacer las cosas como ellos creen que las debería hacer o como yo las hacía hace 3 meses, me hace sentir a mí culpable de no hacerlo. Y es, al fin y al cabo, yo que me especialicé en victimología, puedo decir que eso lo que conlleva es que en una persona que tiene mis circunstancias, si tú le dices, haz esto, haz lo otro, al final me siento culpable de que estoy así porque quiero. Y no es verdad. Está claro que no voy a permitir que la enfermedad pueda conmigo, pero tampoco voy a luchar con ella, bailaré con ella si hace falta y lo sobrellevaré de la mejor manera posible, pero no me puedo sobreponer ante mis limitaciones. No es tan fácil como ahora me voy al gimnasio y así me pongo más fuerte y podré con todo. No, hay que entender que estoy en un proceso duro, que no es algo que se asimile rápidamente. Y es muy difícil cuando la gente te acusa a ti de estar así, entre comillas, porque quieres. Y sé que me repito más que el ajo, pero me recuerda mucho a mi otra profesión, a mi hobby, en el cual la gente piensa que una mujer maltratada está así porque quiere. Y es un error como una casa. Y es muy duro a mí, que no tengo sensibilidad ni motricidad fina en la mano derecha y soy diestra, no me puedo maquillar cuando soy una mujer que se maquillaba hasta para ir a por el pan, no puedo maquillarme porque me meto los pinceles en el ojo. Literalmente no tengo precisión. Y que me digan, ay, con lo bonita que estabas, ay, con lo joven que eres, ay, ya no te maquillas, ay. Inténtalo, es que ya lo intento, pero me lo tengo que quitar para salir a la calle porque no puedo. Y te hacen sentir fatal, porque hacen que creas que el problema lo tienes tú por no intentarlo, por no sobreponerte. Y es que a veces no es solamente que mi mano no funcione, a lo mejor es que anímicamente no soy capaz. Porque es que no tengo fuerzas para eso, no me estoy autodiagnosticando una depresión, pero lo que sí que estoy es en un proceso de duelo lógico tras recibir un diagnóstico tan duro y tan grave. Y para mí eso, pues es lo peor en este momento. Es que es increíble, es que todos se hacen expertos y expertas en esclerosis múltiple, ¿eh, Cefi? Oye, que a lo mejor vas al gimnasio y ya, ¿no? O sea, es... Uf, bueno, la verdad es que... Sí, Didi. De hecho, Ingrid, perdona, una vecina me llegó a recomendar, es que no me acuerdo ahora del nombre, pero seguro que todos lo conocéis, al doctor este que va a países en vías de desarrollo, que opera a niños que están fatal. Me dijo, búscate a ese doctor, que también hay unas clínicas de acupuntura, que hay no sé qué, que ese doctor opera a cualquiera. Digo, ¿pero qué me va a operar? Las defensas. Si ni siquiera sabes de qué tipo de enfermedad estamos hablando. También me encontré con gente que le digo, ¿qué te ha pasado? A esclerosis múltiple. Ah, ¿pero te vas a morir? No. Claro, es que es tan fácil como un señor que me encontré que me preguntó, ¿qué te pasa? Y le dije, me han diagnosticado esclerosis múltiple. Y cuesta decirlo cuando es tan reciente, pero yo lo digo porque no tengo ninguna vergüenza, no me da vergüenza decirlo. Y
su reacción fue muy humana. Me dijo, mira, no sé lo que es, pero suena fatal, si puedo hacer algo por ti. Me vale con eso, pero no te inventes cosas de busca un cirujano, vete a Houston. No hagamos elucubraciones de lo que no sabemos. Es tan fácil como acompañar a la persona en ese proceso, que ya con su cara te lo está diciendo todo, y si no sabes lo que es, ya está. Bueno, no voy a decir nada más porque es que estoy completamente de acuerdo con vosotras. En fin. Bueno, la siguiente pregunta, Steffi, no hace referencia a la esclerosis múltiple, porque la siguiente pregunta es, ¿creéis que es posible cambiar esta situación? Nos referimos a la situación de lo de ceder el sitio, etcétera, etcétera. Steffi, ¿crees que es posible que esta situación cambie en algún momento? No lo sé, cuando yo era pequeña no era así, y tampoco soy tan mayor. Ya no es algo que me hayan inculcado mis padres, creo que a todos nos lo inculcaban. Creo que se están perdiendo los valores, aunque parezca una frase de señor mayor, creo que sí. En uno de mis tweets así más virales hubo una chica que me comentó una cosa que no lo pongo en duda porque me parece lógico y tal vez sea posible. Decía que en el metro de Londres hay unos distintivos, que es una plaquita chiquitina que la gente se pone en la chaqueta, y no sé de qué color me dijo que era, pero ya se suponía que cuando la llevas tienes como ese derecho, que no privilegio, ojo, no es un privilegio sentarse cuando eres una persona con una discapacidad. Pero por otra parte, claro, tengo un poco la duda si eso sería una solución, porque es lo que dice Sonia, ¿por qué tengo que estar diciendo lo que tengo o lo que no tengo? Pero por otra parte pienso que es una solución en el sentido de que te identifica como persona con ese derecho. No sé si sería una solución, no lo sé. La verdad, es una pregunta muy complicada. Sí, además, bueno, volveríamos a lo mejor al problema de a ver a quién le dan esa tarjeta y a quién no. Porque, claro, además es lo que estabas hablando tú, Estefi, o en los ejemplos que puse yo, es que a lo mejor no tienes esa tarjeta y resulta que un día te encuentras mal. Aunque eso sería lo de menos, ¿eh? A lo mejor sí que ayudaría a evitar tener que dar ciertas explicaciones, no lo sé. A ver qué opina Sonia. Sonia, sácame de este jardín en el que me he metido. Pues para mí también es un tema bastante controversial porque de hecho, bueno, yo no sé si es tampoco posible cambiar ciertas situaciones, sobre todo porque al final estamos en una sociedad que creo que en algunos temas se ha radicalizado mucho y que en algunos temas también son muy... predomina bastante el egoísmo, ¿no? El decir, si yo no me levanto, si esa persona no se ha levantado, ¿por qué tendría que hacerlo yo, ¿no? Al final yo creo que estamos en sociedades donde la empatía a veces brilla por su ausencia. A mí me he caído muchas veces y nadie me ha ayudado a levantarme, ni siquiera preguntarme ¿estás bien? Entonces creo que eso ya es bastante ilustrativo de la sociedad en la que estamos, ¿no? Y aparte de esto, bueno, pues en relación a cómo, pues a lo que decíamos de esta tarjeta, ¿no? En mi caso, bueno, yo lo que decidí, porque al final ya estoy bastante harta de las situaciones con las que me estoy encontrando en el metro, es que, bueno, pues le pedí a una persona por aquí por Twitter que si me podía hacer una tarjeta en la que pues se viese que tengo discapacidad y que necesito asiento preferente. Es un poco, no quiero entrar mucho en este debate porque al final entiendo que cada persona tiene su opinión y demás, pero en mi caso esta tarjeta, bueno, creo que sí que me puede ayudar mucho para no tener que estar dando sobre información mía que al final es que es información privada que ni siquiera tendría ni mucho menos por qué remangarme el pantalón y mostrar las férulas para que la gente validase porque estoy sentada en el asiento, ¿no? Entonces, claro, sí que es el debate un poco de quién necesita esas tarjetas, cuál sería la legalidad de ellas, ¿no? Pero yo creo que en este caso, si a mí alguien me increpase pues por llevar esta tarjeta, es que para empezar, yo tengo mi tarjeta de la discapacidad, que siempre la llevo en el monedero conmigo, pues para lo que me pueda hacer falta. Y aparte de esto, sí que tengo también lo de las férulas, que sería como el distintivo más evidente de que tengo la discapacidad. Y repito, nadie bajo ningún concepto tendría que dar explicaciones de su vida íntima, ni de sus diagnósticos, ni de nada por el estilo. Al final, nadie tiene por qué acercarse a ti y preguntarte, oye, ¿a ti qué te pasa? Igual que yo a la gente no le voy a preguntar, oye, ¿y tú por qué llevas gafas, no? Porque a mí te sientes con el derecho a increparme de querer saber mi vida, ¿no? Entonces, claro, yo no digo que todo se vaya a solucionar con esta tarjeta, ni mucho menos, pero en el poco tiempo que llevo usándola, que hará más o menos un mes aproximadamente que la tengo,
me ha ayudado a que algunas personas pues la pudiesen leer y me cediesen el asiento sin tener que mediar palabra. Al final, yo no todos los días, cuando salgo de trabajar a las 6:30 de la tarde, no tengo fuerzas siquiera para decirle a la gente, oye, disculpa, llevo todo el día desde las 6 de la mañana en pie, necesito sentarme. Yo no tengo fuerzas muchas veces para decir esto. Entonces, el poder tener este distintivo con el que poder explicar que necesito el asiento, pues me ha ayudado en ciertas situaciones a que no tenga que discutirme con nadie ni nada por el estilo, y que si alguien se está planteando de por qué estoy sentada, puedan ver esa tarjeta y callen y no me insulten, que al final, insisto, sé que no tendríamos que nunca llegar a tener ese miedo de qué nos pueden decir por estar sentadas, porque esto me parece ya muy descabellado, ¿no? El tener que tener esa ansiedad de que vaya a venir alguien desconocido y nos vaya a insultar por ello. Es que directamente no me entra en la cabeza, ¿no? Entonces, yo no digo que esta sea la solución, ni mucho menos. Sé que también habría gente que haría un mal uso de este tipo de ayudas, soy consciente de ello, pero sí que es verdad que a nivel social tampoco desconozco de otras alternativas que puedan ser más eficaces, ¿no? Sí que sé que en los aeropuertos, por parte de AENA, de esta compañía, sé que hay el distintivo de la tarjeta de los girasoles, que es la señalización de las discapacidades invisibles. Sé de gente que la tiene y que le da uso, pero el problema, en mi opinión, es que es una tarjeta que a día de hoy no está muy visibilizada, o al menos aquí en España no tenemos mucho conocimiento de ella. Entonces, yo creo que es más ilustrativo que se ponga, por ejemplo, que necesito asiento, a que alguien tenga que inferir que necesito asiento porque ha visto una tarjeta de girasoles, que la mayoría de la gente que está en el metro a esa hora de la mañana, ya os digo yo que no van a saber qué significa. Entonces, claro, ojalá hubiese otro distintivo, o ojalá hubiese pues otra alternativa, ¿no? Pero en estos momentos tampoco se me ocurren otras soluciones. Sí que es verdad que en Barcelona, desde hace más o menos un año, he visto bastante en las estaciones de metro unas campañas que, en mi opinión, también creo que son muy, muy importantes, y se deberían hacer más de este tipo de campañas, en las que se lee sobre discapacidad orgánica y se pone algunos ejemplos, y son unos pósters muy grandes que hay en algunas estaciones de metro, y me parece una manera maravillosa de que la gente no solo se quede con los distintivos que hay en los asientos reservados de pues, embarazadas, personas mayores y gente con discapacidad, que a veces estos símbolos la gente no los entiende o los pasa por alto. Creo que está muy bien que haya este tipo de campañas a nivel más público, en las que se habla de discapacidad, para también romper con ese estereotipo de que esos asientos solo son para un prototipo específico de personas, que en cuyo caso sean personas mayores, o alguien que lleva algún distintivo visible, ¿no? Creo que esto hace hincapié en el hecho de que no todas las discapacidades se ven, que todos tenemos mil circunstancias que pueden hacer que necesitemos ese asiento, y creo que es una buena forma de hacer sensibilización. Pero claro, también es verdad que soy consciente de las ayudas que hay en estos temas, de que no son cambios que se vayan a dar de un día para otro. Estas campañas necesitan de mucho tiempo para que puedan ir haciendo mella en la conciencia colectiva, pero creo que es un inicio, al menos. Entonces, si se pudiese hacer más de este tipo de campañas y hablar de estos temas con más apertura, creo que en un futuro, por ejemplo, de aquí a unos 5 o 10 años, bueno, siendo optimistas, entendémoslo, ¿no? Pues esperemos que en ese plazo de tiempo sí que haya más visibilidad de estos temas, y no tengamos que estar haciendo este tipo de debates de quién necesita el asiento, porque para empezar no nos lo cuestionemos de estas formas, ¿no? Sí, pues tengo que decir que yo vi cuando pusiste la tarjeta, que además era alguien de Twitter también que las hacía, y la tarjeta me gustó mucho, o sea, me gustó mucho la tarjeta en sí misma, me pareció muy bonita, en el plano estético, digamos, que es el menos importante, ¿no? Pero la tarjeta era muy chula, y a mí me parecía, pues, una tarjeta que, como dices tú, a ti te está resultando útil y ya está, ¿no? Pero sí que es verdad que ya dijiste tú, no quiero entrar en controversias, etcétera, porque sí que es verdad que recuerdo que entró gente pues a comentar, ¿no? Pero cualquiera se puede coger esta tarjeta, pero no sé qué, bueno, en fin, sí que hubo ahí cierto debate con el tema.
Sí, exacto. Al final yo creo que es un poco lo que hemos dicho antes de los asientos, ¿no? Que hay gente que se aprovecha de ciertas situaciones, pero esto pasa en absolutamente todos los contextos, ¿no? Todo. Y yo creo que si hay algo que te puede ayudar, y bueno, pues que en este caso, insisto, no me estoy diagnosticando yo porque sí, ni mucho menos, es una discapacidad reconocida. Y creo que bueno, es una alternativa a no tener que estar dando información de más que a nadie le incumbe, porque al final es mi vida privada. Entonces, yo no digo que haga uso de esta tarjeta siempre, ni mucho menos, sino en momentos puntuales en los que, pues, por ejemplo, me está costando horrores poder sentarme en el metro, pues muestro esa tarjeta y si alguien la ve, sin tener que decir ni siquiera nada ni dar explicaciones, esa persona puede decidir con toda su libertad si quiere o no cederme el asiento. Al final partimos de la buena voluntad también de la gente, ¿no? De que estás en el derecho a leer la tarjeta y que te dé igual no cederle el asiento. Entonces yo tampoco te estoy pidiendo explícitamente a ti que estás ahí sentado que me cedes el asiento, porque para empezar yo tampoco sé por qué esa persona está sentada, ¿no? Y simplemente estoy dando la libertad a que si alguien lo ve y puede hacerme el asiento, lo haga y todos estamos en paz, ¿no? En ese sentido. Sí, yo además coincido en lo que estás diciendo, que lo dijiste muy claramente, que no siempre tienes ganas de estar dando explicaciones, etcétera. Pues eso, quien le quiera hacer caso, que se lo haga, y quien no se lo quiera hacer, pues no se lo hará. Bueno, Sonia, sigo contigo porque además antes estuviste hablando del tema del bullying, etcétera. Ya que estamos en las charlas educativas, me gustaría si quisierais dar algún tipo de recomendación en el plano educativo, bien sea por vuestra experiencia o en plan de visibilización, lo que queráis, Sonia. Bueno, yo para empezar sí que hago el inciso de que creo que la educación ya empieza desde casa. Entonces, para mí el principal foco de esta educación sería ya pues por parte de los propios padres, ¿no? Creo que al final los niños predican con el ejemplo que están viendo en sus personas más cercanas, sean padres, tutores, familiares o amistades. Es decir, al final, si tú tienes hijos y, volviendo al ejemplo del metro, tú le estás enseñando a tu hijo que has visto que una persona necesita el asiento y le estás cediendo el asiento, esta personita ya se está impregnando de qué es lo que tendría que hacer por educación en un futuro, y es probable que esa persona de más mayor piense en esas enseñanzas que tú también le has dado, ¿no? Entonces creo que ese es un principio de la educación y sobre todo eso, al final, también en relación con el tema de la escolarización, creo que sí que es verdad que se tendría que hacer muchísima más, se tendría que hablar muchísimo más de diversidad así en plural, porque está muy bien hablar de las diferentes discriminaciones que alguien puede tener en su día a día, pero creo que en las escuelas no se le da ningún tipo de importancia a la discapacidad. Son asignaturas muy pendientes, creo yo, y que no es suficiente con que les pongan a los críos una película en la que se traten valores y que se muestren X situaciones de bullying. No creo que sea eso suficiente, sino que creo que al final también sería importante que por parte de los propios colegios se hiciesen más charlas, se hablase más de discapacidad, porque son cosas que yo en su momento hubiese agradecido muchísimo y que jamás tuve esa oportunidad. Entonces, yo de pequeña pasé muchísimos años ocultando la discapacidad, intentando no hablar de ella, primero porque al final, en mi caso, los insultos eran pues por mi forma de andar, pero sabía que si compartía otra información privada, como la colostomía o otras cuestiones más íntimas, sabía que los niños me tratarían todavía peor. Estoy segura que si, por ejemplo, se hubiese hecho alguna charla en la que existiese un médico o alguna enfermera y hablase de la discapacidad y de qué afectaciones tengo, pues es probable que este tipo de situaciones, no digo yo que hubiesen desaparecido, porque evidentemente no lo desconozco cuál hubiese sido el impacto real, pero estoy segura que si, igual que se habla de otros temas totalmente esenciales, si hubiese hablado también de discapacidad, creo que hubiese cambiado bastante el discurso que hubiesen tenido ciertos compañeros hacia mí, porque al final no es lo mismo que te lo explique yo a que lo explique otro profesional de la salud, por ejemplo. Que te diga que en las sociedades muchísimos millones de personas tenemos discapacidad, que la discapacidad no solo tiene una cara, que las apariencias engañan, al final nunca sabes si una persona que está sentada, qué es lo que le puede pasar. Eso para empezar. Al final, claro, si a mí tú me ves sentada en el metro a las 6 de la tarde
y me ves maquillada, me ves joven, ves como, por así decirlo, una persona pues que dirías, ¿y a esta persona qué le pasa? Pues yo creo que al final se tendría que hacer este ejercicio también de reflexión y de sensibilización de que no todas las discapacidades son iguales, que tenemos muchísimas circunstancias, que todo ello al final pasa por el respeto, por la sensibilización y la educación, con lo cual creo que es una asignatura muy pendiente en los institutos y que de verdad no se soluciona simplemente pasando una película en la que se hable del bullying y ya está, sino que son temas que creo que se tienen que hablar sin tapujos, de forma muy cercana. Al final los niños se infravalora la capacidad que tienen los niños para entender ciertas cosas, y yo creo que tendríamos también que aprender a hablar a los niños como adultos en ciertos temas y explicarles qué es la discapacidad, que son temas que nos pueden pasar en cualquier momento de la vida, de que ellos a lo mejor ahora están bien y nunca se sabe si en algún momento se pueden ver pues con alguna discapacidad sobrevenida y estar como esa compañera de clase que le están acosando en estos momentos, ¿no? Creo que si este tipo de debates hubiesen estado desde primaria, que es cuando empezó el bullying, hasta, pues, hasta a otros niveles también, pues creo que se hubiesen podido ahorrar muchas situaciones que, bueno, pues que a día de hoy no tendría que decir la de veces que estuve pues con pensamientos suicidas y que mi vida realmente peligró a nivel de salud mental, y ya no por la discapacidad, sino por el trato de la gente, ¿no? Y es curioso porque después vas escalando en el sistema educativo, y llego a la universidad y pensaba, bueno, quizás ahora el panorama sea diferente, y efectivamente pues fue diferente porque el bullying ya era un recuerdo del pasado, ¿no? Afortunadamente. Pero sí que es verdad que aún estudiando una carrera que es de temas sociales, porque es que al final no sé qué temas más sociales hay que la psicología en sí misma, pues me pareció bastante alarmante que en todos esos 4 años de carrera nunca se hablase de discapacidad. Solo se hizo en una asignatura de discapacidad intelectual, que era una materia optativa. Y que creo que, bueno, al final en esa asignatura solo la pudimos ver las 15 personas que estábamos cursándola. Y creo que era un tema pues que no solo tendríamos que haber aprendido nosotros en la carrera, sino pues el resto de las 400 personas que también estaban asistiendo a clase, ¿no? Siempre era un tema que veía que estaba muy pendiente, porque siento que no se habla suficiente, y sí que es verdad pues que a día de hoy cada vez veo que hay más espacios para hablar de discapacidad, y veo a más personas empoderándose y hablando de estos temas con naturalidad, con lo cual me parece perfecto, me parece genial, porque recuerdo hace 2 años empezar a tratar estos temas ya a nivel más profesional, y desde ese momento hasta ahora cada vez he visto más iniciativas, más influencers también, y más personas con discapacidad que están hablando de estos temas y dando apoyo a algunas iniciativas, ¿no? Que creo que está muy bien, pero que no es suficiente. Entonces, de ahí también el hacer tanto hincapié en la educación temprana, desde los primeros escalones educativos, y que en casa también hagan los deberes, ¿no? Que al final no toda la responsabilidad es del profesorado, ni mucho menos, y que los padres también pueden hablar de estos temas con sus hijos y transmitirles que, bueno, que nunca te tienes que reír de nadie diferente a ti, porque al final todos tenemos nuestras circunstancias, no sabemos qué nos puede pasar mañana, y que ese respeto que ahora le estamos negando a la gente, quizás el día de mañana nos hará falta a nosotros, y ya veremos qué cara ponemos si esas actitudes que hemos hecho se repiten con nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, Sonia. En la universidad yo creo que hace falta hablar de discapacidad en general en muchas otras carreras, no solo en psicología, pero en carreras de educación, etcétera. Bueno, eso ha salido también en muchas charlas educativas, pero bueno, como dices, es bastante sorprendente lo que dices, Bueno, está habiendo muchísimos comentarios con el hashtag de las charlas educativas, no hay preguntas por ahora, ¿vale? No he visto ninguna, pero me quedo con un comentario que dice Lady también, que dice: me identifico con Sonia, además del bastón, llevo las típicas gafas de sol oscuras, a pesar de que no las necesito, para ir hiperseñalizada, porque aunque parezca mentira, no parezco ciega, y llevándolas la gente ya se da cuenta. Dice, es algo personal, pero me hace sentir más segura. Ojalá no tuviese la necesidad de hacerlo, ¿vale? Me parece un comentario así interesante y por eso lo quería añadir. Estefi, vamos contigo. En el plano educativo, en general, en ese tema, porque bueno, cuéntanos tú, porque tu caso es un poco diferente.
Sí, a ver, yo en el plano educativo soy un poco incluso más radical, aunque estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Sonia, cabe decir. Pero soy bastante radical en este sentido, aparte si hay algún educador que me escucha, a lo mejor se lleva las manos en la cabeza, pero yo siempre he creído que existe una diferencia importante entre lo que es la formación académica y lo que es la educación en cuanto al civismo, porque creo que todas estas cosas de ceder el asiento, de tener cierta, iba a decir compasión, ya es triste decirlo así, pero tener cierta empatía o solidaridad con la persona que tiene una necesidad de sentarse, creo que tiene incluso un componente sociocultural. Es decir, no sirve de nada que tú a un niño en la escuela le hagas una asignatura o le pongas un documental y luego cuando sus padres van a buscar al colegio y lo suben al metro, van sentados los reservados. O sea, no sirve de nada realmente porque el ejemplo suele ser más familiar. Estaba muy bien explicado por parte de Sonia. Realmente no toda la responsabilidad recae sobre los profesores, por supuesto, pero es que también creo que es algo tan urgente que tampoco podemos esperar a las generaciones venideras, a la próxima generación. No, considero que el mejor ejemplo, y creo que todos estaréis de acuerdo, es que aunque es muy heavy, los anuncios de la DGT conciencian, ayudan, porque te lo ponen de una manera tan cruda que, wow, a lo mejor durante las 2 siguientes semanas de ver el anuncio te planteas ir un poquito más despacio en el vehículo. Y también conozco muchos niños de mi entorno, sobrino y demás, que han hecho excursiones, por ejemplo, al centro de rehabilitación de animales marinos. Y cuando ves pues la típica tortuga enganchada en una red de las latas de cerveza, cuando te das cuenta de las consecuencias de tus actos, cuando de alguna manera empatizas con ese animal, cuando te tocan las emociones, es más fácil que tú actúes de una manera más favorable hacia los demás. Entonces, considero que no solamente a los niños, sino que hay que hacer un trabajo de fondo, que por supuesto en las escuelas se pueden hacer muchas cosas y creo que, no, como dice Sonia, no una peli, tampoco un documental, no un folleto, no una asignatura. Yo creo que estaría muy bien que igual que esos niños van al centro de rehabilitación de animales marinos, fueran a un centro de rehabilitación, que vieran las limitaciones que tienen esas personas de movilidad, motricidad, que lo vean, que lo sientan, que hablen con esas personas. Creo que eso puede ser mucho más educativo y mucho más rico y les puede ayudar muchísimo a empatizar y a entender las necesidades de esas personas. Yo creo que por ahí estaría bien hacerlo. Estaba pensando, a mí, creo que has tocado un punto muy interesante y creo que os habéis complementado muy bien las dos, ¿no? Porque habéis tocado el tema familia, el tema centro educativo, digamos, y tú ahora has añadido como la parte social, ¿no? Porque, Estefi, a lo mejor no lo hemos comentado, pero ¿qué papel juegan ahí los medios de comunicación, etcétera? Creo que juegan un papel fundamental. Hay una frase de mi padre que me viene a la cabeza que dice: los servicios públicos nunca tienen que tener beneficios. Es como que es un servicio público, por ejemplo, la medicina, o sea, los hospitales no tienen por qué tener un beneficio, sino que se tienen que dedicar, por lo menos en nuestro país, que funciona así, a la salud social. Entonces, pienso que a lo mejor se podría invertir más en ese tipo de contenido que conciencia, que sensibiliza, que visibiliza, pero no sé hasta qué punto se puede llevar a cabo al no ser una empresa que se lleve cierto beneficio. Por lo tanto, la frase de mi padre me resuena en la cabeza porque pienso hasta qué punto gastarse X miles de euros en una campaña de concienciación le va a llevar una ventaja a un servicio público que a su vez no tiene por qué tener ventajas, tiene que tener beneficios. Creo que se podría hacer mucho, pero se hace poco. Por eso pongo el ejemplo de la DGT, porque a mí es un ejemplo que me encanta, que son vídeos horrorosos, que te tocan de la parte más dolorosa de ti, ves a una madre que ha perdido a su hijo en un accidente de tráfico, pero por otra parte pienso que tienen un impacto muy grande, no solamente por lo crudos que son, sino porque son muy realistas, y creo que por ahí se podría tirar. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con las 2 últimas preguntas, que estamos yendo ya hacia las 2 horas de charla, vamos con las 2 últimas. La primera, empezando por el final. Bueno, no sé, digo las 2 últimas, la primera, pero en fin, ya veis qué tarde llego, un consejo, voy contigo, Estefi, un consejo para personas que puedan verse en vuestra situación o parecida, que estén demasiado cansadas, agotadas o frustradas y que a veces quieran quedarse en casa directamente.
creo que hay que escucharse a uno mismo. No soy ninguna consejera en este momento porque para mí, repito, es muy reciente, pero creo que hay que escucharse a uno mismo, que no hay que sentirse obligado a hacer lo que crees que los demás esperan de ti, que está claro que si sales a la calle te podrás sentir un poco realizado en el sentido de, pues mira, he sido fuerte, yo solita lo he hecho, pero por otra parte también hay que escucharse a uno mismo, y cuando te sientes, por el motivo que sea, agotado, no tienes fuerzas para salir, pues tampoco pasa nada, y si lo necesitas, pues ya saldrás. También es un mensaje muy peligroso porque también podría ser, si empiezas a dejar de hacer cosas, al final te vas a hundir. Es que también hay que escucharse uno mismo. Es que creo que esas dos cosas son necesarias. Tanto permitirse los momentos de descanso, de no tengo ganas de nadie, de establecer límites con los demás, de, sí, me estás diciendo que tengo que salir a tomar una cerveza, pero no quiero salir. El saber establecer un límite. Y por otra parte, también saber que no puedes dejar de hacerlo todo y de encerrarte en casa y aislarte, porque esa es la primera piedra para hundirte del todo. Creo que hay que mantener un equilibrio, pero que sobre todo hay que escucharse, y que si estás mal, la voz que te tiene que guiar es la tuya, y siempre teniendo en cuenta que no debes aislarte y que la gente que te quiere te va a dar buenos consejos. Que los puedas seguir o que te lo puedas permitir ya es otra cosa. Muchísimas gracias, Estefi. Sonia. Yo también pienso parecido en este punto, la verdad, porque al final creo que muchas veces la imagen que nos llega de los medios e incluso de las conversaciones que tenemos con la gente a nuestro alrededor es lo del típico de no estés triste, podrías estar peor, ¿no? Todos esos comentarios que yo entiendo que a veces la gente también los hace para animarnos y que a veces pues surge el efecto totalmente contrario, ¿no? Este tipo de comentarios no creo que en ciertas situaciones ayuden, sino empeoran más cómo te puedas sentir, ¿no? Al final también creo que es importante validar cómo nos sentimos. No todos los días podemos hacerle frente a un mundo que es bastante capacitista, porque las cosas creo que es importante llamarlas por su nombre. Sales a la calle y hay mucha discriminación y te puedes encontrar pues con un abanico de situaciones complejas importante. Entonces, ese tipo de discurso positivista de tú puedes con todo me parece que hace muchísimo daño, porque nos hace sentir mal aquellos días en los que por X circunstancias no podemos salir a la calle y hacer tantas cosas como nos gustaría, ¿no? Al final creo que es muy importante también el reconocer nuestros propios límites, el saber que, bueno, pues hay días en los que si no es por causa mayor, pues nadie querría salir a la calle, esto ya independiente de si tenemos o no discapacidad, ¿no? Y hay muchos días en los que si lo pienso es como es que si no fuese por el trabajo preferiría no salir a la calle, porque el gasto de energía a nivel físico y a nivel mental es bastante importante, es significativo, ¿no? Entonces entiendo perfectamente cuando se dice pues que a veces estás ya como que te sientes quemada, ¿no? Agotada de tener que encararte constantemente con ciertas situaciones que al final pues van haciendo mella en ti. Y sí que soy la primera en decir pues haz todo lo que puedas, ¿no? Pero hasta cierto límite. Al final, si por intentar hacer todo lo que puedes y un poco más, luego esto significa que te vas a quedar en cama 2 días porque el esfuerzo físico que has depositado en esa acción te ha desgastado tanto, quizás te tendrías que replantear si eso es lo que necesitabas en ese momento, o si ese día quizás lo más productivo para ti no era lo que te dicta la sociedad, que es ser productivo, sino lo que la productividad debería ser, que al final es también el saber qué es lo que necesitamos en cada momento, y que hay días que lo más productivo que puedes hacer es no salir de la cama, ¿no? Y evidentemente pues creo que ambas situaciones son igual de válidas, y que evidentemente si vemos que una situación se va, por así decirlo, cronificando y se va alargando en el tiempo, y vemos que estas dificultades para salir a la calle y todo lo que conlleva nos está empezando a pasar factura, por supuesto aconsejo siempre el apoyarse en la gente querida, en nuestras redes de apoyo, y si por 1000 situaciones no las tenemos o bien no se ajustan a nuestras necesidades en ese momento, también al final pues hacer el buscar ayuda en otras vías, pues a nivel psicológico, de diferentes servicios que hay, algunos de ellos gratuitos, y que también nos puedan ayudar a salir de esos baches, ¿no? Que está bien que todos tengamos días malos, es totalmente válido y necesario también pasar por esos días malos, porque sin ellos no veríamos los días que sí que son buenos y no los valoraríamos probablemente, porque al final creo que no valoramos lo que tenemos hasta que no lo perdemos, aunque no debería ser así, ¿no? Entonces, bueno,
creo que en esos días es importante también el ser compasivo con uno mismo, el saber que no somos de metal, no somos a prueba de balas. No todos los días podemos tener la misma actitud y está bien pasar por días en los que sea difícil salir a la calle, porque más en el contexto actual en el que estamos de incertidumbre, pues a varios niveles es totalmente comprensible, ¿no?, que haya esa dificultad. Y bueno, pues al final es que es eso. Si es un día en el que estás bien y puedes permitírtelo, sal de casa. Y si ese día sientes que esto va a hacer que deposites más energía de la que te puedes permitir, el mejor acto de amor propio al final es saber qué necesitamos. Y quizás ese día pues tú necesitas estar en casa tranquilo para así poder los siguientes días estar mejor. Qué importante lo que habéis dicho las dos, ¿eh? Por un lado, pedir ayuda externa si no se puede, porque es verdad que a veces pienso que las personas que tenemos alrededor nos pueden querer mucho, pero cierto es que a lo mejor pues no tienen conocimientos psicológicos y podemos escuchar de nuestras amistades, no estés triste, ¿no? Como estabais diciendo, cuestiones de este tipo, ¿no? Que pueden ayudar. Entonces creo que siempre debemos tener en cuenta que esa ayuda psicológica puede estar ahí, por una vía o por otra, como decía Sonia. Y luego lo que estabais comentando las dos, la importancia de escucharse una misma, que creo que también se va aprendiendo, ¿no? Que vamos, yo creo que van pasando los años y vamos sabiendo un poquito más lo que necesitamos, lo que nos viene bien, lo que no, lo que debemos aguantar, lo que no debemos aguantar. Yo creo que con el paso de los años, ¿no? Y con el tiempo, bueno, pues vamos aprendiéndolo un poco. Vamos con la última pregunta, porque hay muchísimos comentarios, ¿vale? Luego podéis verlos, Steffi y Sonia, si no los estáis viendo, con el hashtag de las charlas educativas. Vamos con la última pregunta que tenemos. Para las personas que están escuchando, o para las que nos van a escuchar luego, ¿no? ¿Qué podemos hacer como sociedad a nivel individual? ¿Vale? Ya no vamos a pedir, ¿qué vamos a pedir a los políticos? ¿Vale? Pero ¿qué podemos hacer a nivel individual? Sonia. Pues yo creo que al final un primer paso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? El hecho de poder formar parte de este tipo de espacios que espero que también ayuden a reflexionar a nivel individual, ¿no? Creo que un pilar esencial en nuestra sociedad también es el hecho de la información, de que hay mucha información falsa y a veces es difícil también estar orientado entre tantas fake news que decimos y demás, pero creo que es muy importante cuando alguien ya muestra la inquietud de querer saber más de un tema. Y yo creo que eso también se consigue a veces pues cuando hablamos de estos temas a través de hilos de Twitter. Yo lo he visto sobre todo en esa gente que me ha dicho, ostras, quizás hasta que no he visto tu testimonio no había pensado en que una chica joven de tu edad con tus características también necesitaría asiento y la próxima vez que vea a alguien que está sentado en los reservados, quizás me lo pensaré 2 veces antes de decirle nada, ¿no? Creo que eso al final es lo más importante, este pequeño ejercicio de reflexión individual de que al final hay temas que muchas veces lo vemos desde nuestra propia perspectiva y no vemos la de los demás hasta que esa persona no se abre un poco y nos explica pues cuál es su día a día, ¿no? Entonces, yo creo que al final esto es lo más importante, el mostrarse abierto, el ser empático, el aceptar que todos tenemos diferentes realidades y que igual que hoy pues alguien puede necesitar ayuda, quizás mañana tú eres el siguiente que lo necesita o a lo mejor lo necesita alguien de tu entorno, de tu familia. ¿Cómo te sentirías si esas situaciones afectasen a un hijo, a un padre o a alguien muy cercano? ¿Verdad que serían situaciones que también te removerían? Pues a veces el hecho de escuchar a otras personas hablar desde sus experiencias también nos ayuda a hacer un poco ese clic a nivel individual de, bueno, pues quizás la realidad yo la he visto pues durante 30 años igual, pero ahora estoy viendo que hay personas que comparten sus experiencias y me están indicando pues que quizás la próxima vez en la que esté en el transporte público o en otro espacio, quizás la reacción que tendré no va a ser la de increpar a esa persona, sino preguntarle si necesita ayuda o qué puedo hacer para facilitarle un poco su día a día, ¿no? Es que al final es muy sencillo, son temas de sentido común y de educación básica que creo que se empieza pues por un inicio. Al final siempre se habla mucho del concepto de la deconstrucción, de pues ir viendo como que al final pues todos tenemos nuestros propios principios, pero nos queda mucho por aprender, por conocer otras vivencias, otras experiencias, y es probable que de
de aquí a 2 años no seamos para nada las mismas personas que somos ahora. Entonces, si invertimos nuestro tiempo en también aprender otras realidades diferentes a la nuestra, esto, por una parte, nos va a ayudar a conectar con la gente de otra forma, de otra forma mucho más empática, y desde el ver que al final todos tenemos nuestras circunstancias y que es muy fácil opinar, pero es bastante difícil a veces ponerse en el lugar de los otros. Y sobre todo, pues también nos va a ayudar a actuar de diferente forma. Y como hay cosas que no podemos cambiar, pues porque al final a nivel político y a nivel social hay unas estructuras que están asentadas de una forma y es muy difícil que de un día para otro se puedan cambiar, es más fácil cambiar uno mismo, y por eso creo que es necesario pues generar espacios que se fomenten pues el poder compartir experiencias y compartir conocimiento, y agradezco muchísimo por eso pues haber podido formar parte de un espacio así, ¿no? Bueno, Sonia, agradecidos las personas que estamos aquí, porque sois vosotras las que estáis dando esta visibilidad, así que de verdad, muchísimas gracias. Estefi, una recomendación. Venga, ¿qué tenemos que hacer, Estefi? Yo creo que es algo tan sencillo como cada vez que ponemos un pie en la calle y salimos a la calle como seres sociales que somos, mirar un poco hacia alrededor. No somos conscientes de que algo tan simple como un teléfono móvil no es casualidad que tenga la pantalla más grande que hace 20 años un Nokia 3510. De una pantalla más grande para estimularnos más, para volvernos más adictos, para que nos fijemos más en la pantalla, para absorbernos, para abducirnos. Entonces, no es solamente el teléfono. Aunque lleves el teléfono en el bolsillo, hay un montón de gente a tu alrededor que ya no es que tenga necesidades de discapacidad, sino tienen distintos tipos de necesidades que tú puedes ayudar. El tema del teléfono en el transporte público, no somos conscientes del daño que nos hace realmente. Una cosa es que vaya escuchando música, que la música está científicamente comprobado que nos dispara la serotonina, la dopamina, nos es bueno para la química del cerebro, nos hace incluso cambiar el estado de ánimo, pero cuando enfocas tu mirada solo en TikTok, en YouTube, en Instagram, en fotos que, perdonad la expresión, pero todas son las mismas, las mujeres que salen todas son iguales, suben contenido, esto puede sonar machista, pero realmente no lo es. O sea, hay mucho contenido en redes que lo que hace es abducirnos realmente la mente, nos secuestra la mente. Si levantamos un poco la mirada hacia arriba y vemos lo que hay a nuestro alrededor, y no lo digo por los hombres, o sea, hombres y mujeres, lógicamente, pero es que nos abduce. Es tan bello lo que se muestra en las redes sociales, tan llamativo, tan atractivo, que dejamos de ser seres sociales para convertirnos en seres que están absorbidos por el contenido que están viendo en su pantalla de 6 pulgadas. Entonces, si podemos de alguna manera mirar hacia alrededor y ver si alguien necesita algo, o vas a un supermercado y ves una señora de 1,50 m que no llega a la estantería de arriba, no sé, creo que son cosas tan sencillas que podemos hacer todos y darnos cuenta de que no solamente mirar el móvil, de que no solamente ir pensando en nuestras cosas, que está bien hacerlo, pero cuando salimos a la calle tenemos cierta responsabilidad social de que todos podamos ir de una manera segura y más o menos cómoda. Entonces creo que el cambio se puede producir y es tan fácil como darnos cuenta de que estamos realmente secuestrados por todo el tipo de estímulos y sobreestímulos que estamos recibiendo. Bueno, me quedo con eso, que creo que estaremos de acuerdo, ¿no? Que cuando salimos a la calle todas tenemos cierto tipo de responsabilidad social. Y creo que deberíamos ser conscientes. Bueno, yo creo que no tengo nada más que decir. Para mí ha sido una charla maravillosa. A mí me gustaría, de verdad, Steffi, Sonia, tenéis ahí unas charlas, ¿eh? O sea, yo veo vuestras charlas en el futuro porque hay muchísimos temas de los que hablar. Me encantaría volver a contar otro día con vosotras, bien sea juntas, por separado o como sea con otras personas. De verdad, muchísimas gracias a las dos. Muchísimas gracias al claustro virtual, comunidad de las charlas educativas que habéis estado por aquí, comunidad autista, que también estáis por aquí, que lo sé. Yo creo que no tengo nada más que añadir. Daros las gracias, Sonia, Steffi, si queréis decir algo más, este es el momento. Si no, cerramos ya. Yo solo quiero decir que tanto gracias a ti como a Sonia por participar,
y a los oyentes que he visto desde un principio, Paco, Auti, Lady, a todos los demás, que no voy a decir todos los nombres, pero me parece muy bonito que mucha gente nos esté escuchando y ahora veré los comentarios. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Yo también quería dar... Sí, perdona, Yo también Lili. quería dar las gracias porque creo que se ha generado un espacio de debate pues muy constructivo y ahora también voy a ir a mirar los comentarios porque me hace ilusión. Entonces, pues muchas gracias, Steffi, también por haberme encontrado con tu perfil y Ingrid, pues por todo lo que me ha sido acompañando también en este tiempo, así que de verdad, muchas gracias. Gracias a vosotras dos, de verdad, de corazón, por estar aquí hoy. Os lo agradezco muchísimo. Y nada, y seguimos porque hay que seguir, porque no queda otra. Así que os mando un abrazo gigante a las dos, Sonia, Steffi. Recordad, Sonia lo acaba de decir, que le hacen ilusión los comentarios. Yo ahí lo dejo. Que no, que es broma, que ya tenéis un montón de comentarios. Pues ellas se van a poner... ¡Ey, Sonia! Mira, y yo no sé poner esos ruidos, de verdad, que luego me dices cómo, ¿vale? Vosotras os vais a poner con los comentarios y yo me voy a poner con el podcast para pasarlo ya, para que quede por ahí grabado, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Sonia, Steffi, Claustro Virtual, Comunidad Autista, Charlas Educativas. Nos vemos en la siguiente entrega de vuestras charlas educativas. ¡Chao, chao!